¿Cómo están, muchachos? Buenos días. Bueno, buenas tardes ya. Les saluda el profesor Francisco Mendoza. Tenemos una nueva clase con el ciclo anual de la Academia APU, ya, de Historia del Perú, así que vamos a trabajar lo que nos corresponde esta semana. A ver, esta semana tenemos que concluir las características generales de la época del virreinato peruano. Entonces vamos a hacer un pequeño remember de lo que se ha ido trabajando. Recuerden que el virreinato comienza en 1542 como suplantación al sistema de gobernaciones, en donde los encomenderos habían tenido demasiado poder y habían degenerado precisamente este sistema por una gran cantidad de conflictos internos. La corona española aprovechó eso, con el rey Carlos I a la cabeza, y decide eliminar el sistema de gobernaciones y crear el sistema del virreinato a partir de las leyes nuevas de 1542. Recuerden, que entre 1542 y 1717 solamente existieron dos virreinatos: el virreinato de Nueva España o México en el norte y el virreinato del Perú en el sur, entre Panamá y Chile, excepto Brasil y Venezuela. Pero a partir de esa fecha, con las llamadas reformas borbónicas, aparecen otra serie de cambios que también veremos en la clase de hoy. Lo que se ha hecho en la clase pasada y antepasada, la pasada yo no estuve, vino el profesor Pizarro a apoyarme. eh, Recuerden que se van a observar características generales en el ámbito económico, social y político. Y hoy día vamos a culminar esas características generales con el periodo o con las características culturales. El siglo XVIII, las llamadas reformas borbónicas, son otra cosa diferente, ¿ya? Por eso es que lo dejamos como un tema aparte, aunque es parte del sistema virreinal. En el aspecto eh, político, una de las cosas que comentamos hace un par de clases atrás, es que el personaje sin duda más importante del virreinato entre el siglo XVI y XVII fue el virrey Francisco de Toledo. Allá, se había congelado la imagen. ¿Me pueden escuchar? ¿Me pueden ver normalmente? Sí, profesor. Sí, Allá, se había congelado la imagen hace un rato. Ya, te decía, entre el siglo XVI y XVII el personaje político más trascendente del virreinato terminó siendo Francisco de Toledo. ¿Por qué te decía eso? Porque él es considerado como el organizador del virreinato. Además, porque las medidas que él estableció se van a aplicar de manera trascendente durante casi 2 siglos. ¿Qué cosa lo que hizo Toledo? Espero recuerden, Toledo tiene la tarea de incrementar la producción minera de Potosí. Y por ello, va a terminar estableciendo una reorganización de la población virreinal, sobre todo de los indígenas. Recuerden que los pueblos dispersos en algunas provincias van a ser concentrados en un solo territorio llamado reducciones, con el cual yo puedo, número uno, tener más a la mano a la población para que terminen tributando en trabajo mediante la mita, ¿ya? Mediante la mita. O además de eso, facilitar el cobro del tributo indígena, lo que ahora se termina cobrando en dinero, ¿ya? Que es lo que hace el virrey Toledo. Además dice tenerlos en un lugar, son las reducciones, para poder adoctrinarlos desde el punto de vista cultural, educativo y el tema religioso mediante la evangelización. Otra cuestión, recuerden que con Toledo incrementa la producción de Potosí gracias no solamente a la mucha mano de obra, sino también a la purificación de la plata con el mercurio obtenido de la zona de Huancavelica. No te olvides tú alguno de esos datos. Toledo también establece el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición para castigar a los herejes o quienes se desvían de la pureza de la fe católica o de la moral que la Iglesia Católica impone durante la época colonial. Conmigo trabajaron el tema de la organización social. En el aspecto social te decía que la sociedad era una sociedad jerarquizada, ¿ya? Dividida precisamente por diferentes elementos. Si eres noble o no lo eres, por linaje. Recuerden que hay nobles españoles, nobles criollos y nobles indios. Entre esos tres nobles también hay jerarquía. El español más que el criollo más que el indio. Los nobles más que quienes no lo eran. Recuerden que no todos los indios eran iguales. Hay indio noble, que es el cacique, indio que no es noble, el indio del común o indio de cédula, que tiene que tributar y tiene que trabajar para el Estado ya en el lugar donde ha nacido, o donde está registrado su nacimiento. Pero recuerden que mucha gente, para evadir los impuestos, te comentaba en esa oportunidad que lo que hacía, o se convertía en forastero, iba a vivir a un lugar diferente de donde nació, o terminaba haciéndose registrar, ya, su padre hacía registrar a sus hijos como si no fueran de él, como si no fuera indio, sino que como si fuera hijo de un blanco y por lo tanto sería mestizo y evita el tributo. Son algunas de las características. Precisamente, además de indio o blanco o español,
También estaba el negro, que terminaba siendo de procedencia africana y que terminaba siendo tratado bajo la condición de esclavo. El indio no, ¿ah? Recuerden que el indio se había llegado a la conclusión que tenía alma, y por lo tanto al tener alma no puede terminar siendo esclavizado. Era un humano, pero no era igual al español porque era un cristiano nuevo, así que el español tenía que guiarlo en su evangelización. Pero se establecían jerarquías. El otro aspecto, tomar muy en cuenta también, era que el esclavo africano podía ser utilizado como esclavo, trabajador en el campo, como sirviente, etcétera, pero ante el abuso laboral que existía, muchos de ellos escapaban. Quienes escapaban se llamaban cimarrones, y los lugares donde lograban refugiarse, barrios liberados precisamente por ellos, se llamaban palenques. También estaban las mezclas raciales, las castas, el mestizo, el mulato, el sambo, el segundón, el tercerón, el cuarterón, etc. Y recuerden que eran grupos, repito, nacidos de las mezclas raciales que se intentaron evitar, pero que en la práctica no se podía hacer. Recuerden que se intentó establecer las repúblicas, la República Española, la República de Indios, los españoles viviendo en las ciudades, organizados en municipios o en cabildos como un alcalde, con tributos especiales como la alcabala, mientras que los indígenas vivían en la zona rural en el campo, dirigidos por otros indios que eran los caciques, que no pagaban tributo indígena, pero no alcabala, como una forma de compensarlos, y así sistemas de división o segregación que se intentaron hacer, pero sin éxito. Finalmente, o tras esto, se vio la clase anterior, repito que fui reemplazado, el tema de la organización económica y política. Hay algunos aspectos que necesito que los tengas muy en claro, muy en claro, para poder explicar la clase de hoy. Lo primero, recuerden que España ya tiene como una de sus grandes fuentes de ingreso, no es la mayor, pero es una de sus grandes fuentes de ingreso, la plata obtenida de las minas de Potosí. No te olvides que la principal actividad económica promovida por la corona española es la minería, y Potosí es su principal centro de producción. Pero no se olviden que había una mina complementaria. De Potosí, de las minas de Potosí se sacaba mineral pateado. O sea, plata pura no, sacaba plata mezclada con plomo, con zinc, con cobre, con estaño. Entonces, para poder purificarla, se purificaba mediante el sistema de la amalgama de mercurio, que separaba los metales por peso atómico, por un trabajo químico. ¿De dónde se obtenía el mercurio? De Huancavelica, que era una mina complementaria a Potosí, y las dos se encontraban dentro del virreinato peruano. ¿Ya? Segundo, recuerden el comercio. En el comercio hay tres características fundamentales. Monopolio, monopolio. Solo España puede vender productos en América, pero se habla de un comercio de carácter unilateral, unilateral. ¿Implicaba eso? Portugal, Inglaterra, Francia no podían vender legalmente productos en América. Sus productos, si entraban mediante el sistema de contrabando o de manera ilegal. No pagaban impuestos, no registraban productos, pero además de eso el contrabando era muy grande en el virreinato peruano, porque el comercio entre España y América era muy lento. ¿Por qué era lento? Por la segunda característica, el exclusivismo. Solo 3 puertos podían tener comercio directamente entre ellos: Sevilla en España, Veracruz en México y Callao en el Perú. Si un español quería vender productos en Argentina, en el Río de la Plata, no podía hacerlo. Ya no podía hacerlo. Su producto tenía que ser llevado a Sevilla, y de Sevilla, cruzando el Atlántico y cruzando Panamá, cruzando el Pacífico, llegaba al Callao. Y en el puerto del Callao había una institución llamada Tribunal del Consulado que se encargaba de la distribución de productos hacia Colombia, Panamá, Ecuador, Bolivia, Argentina y Chile. Entonces, para que sus productos pasen desde España hasta Argentina, tenían que hacer toda la vuelta para poder llegar al territorio argentino. El comercio hacia esos territorios era muy lento, muy caro por el transporte, y por eso es que los argentinos preferían comprar productos de contrabando. El sistema era tan lento, tan ineficiente, que facilitaba el sistema del contrabando. No te olvides tú. La tercera característica es que desde España se traía ropa, herramientas, vino, etcétera, ¿ya? Que ellos manejaban el comercio. Y desde América a España se llevaba, ¿qué cosa? Oro, ¿ya? Oro al principio, pero sobre todo plata de la zona de Potosí. Y como se sacaban minerales de alto valor, recuerden que en el Pacífico y en el Atlántico había una gran posibilidad de que te roben. Estaban los piratas y los corsarios. Y si no te robaban es porque España estableció un mecanismo de defensa, el sistema de flotas y galeones, o navegación en conserva, como fue pregunta de examen de admisión. La flota era un conjunto de barcos comerciales. Eran los galeones, los barcos militares que protegían a los barcos comerciales para evitar el robo. Eso disminuye la cantidad de robos en alta mar, pero no los anulan por completo.
Porque recuerden que los reinos, como Inglaterra, financiaron a los piratas, que van a ser llamados corsarios, con barcos de guerra y con protección legal en sus territorios. Es parte del sistema de la época. ¿Qué más? Otra cuestión a tomar en cuenta cuando hablamos de, del dominio español y del aspecto económico es el aspecto de la propiedad sobre la tierra. La agricultura es una actividad importantísima. Dejan de lado muchas de las prácticas agrícolas que se tienen en el territorio andino para imponer el sistema español, ¿ya? Pero dejan de lado mucho los andenes, se deja de lado mucho el sistema, se establece el uso de molinos, se establece el sistema de arado en el suelo, algunas novedades españolas, pero se deja mucha técnica tradicional andina. Ahora, con respecto a la propiedad sobre la tierra, la corona española creaba el título de propiedad sobre la tierra a través de la llamada merced real, por el cual tú podías utilizarla para lo que quieras, para vivir o para cultivar. Pero la corona tenía otras cuestiones. Habían españoles que se habían hecho del control de un territorio sin tener un título. La corona les cobraba una multa, llamada composición, y luego de pagar esa multa, reconocían la propiedad sobre el terreno. Era otra fórmula que se estableció. La composición, yo pregunto. Las tierras podían ser utilizadas para cultivar, y se llamaban haciendas, y podían ser en la costa norte, utilizada para el azúcar, cañaverales, o en la costa sur para el algodón. Mientras que podían ser utilizadas para la crianza de animales o ganadería, ¿ya? Se llamaban adoras, principalmente en la costa, afrodescendientes, o la sierra, principalmente yanaconas, indígenas, ¿ya? No te olvides, no te olvides. Y después, deben haber hablado con el profesor Pizarro de una serie de impuestos, pasando por el impuesto a la minería, que es el quinto real, el comercio interno, que es la alcabala, o externo, que es el almojarifazgo, el impuesto a la iglesia, que es el diezmo, el impuesto a los cargos de gobierno, que es la medianata, y así por el estilo. Finalmente está la organización política. Recuerden que nosotros, el territorio del Perú, era parte de los dominios del Imperio Español. Entonces, la mayor autoridad de gobierno es el rey. Cuando el rey decide algo, se aplica acá en América. Recuerden que los reyes son de dos dinastías diferentes. Los Habsburgo, entre los siglos XVI y XVII, y los Borbones, que vamos a ver ahora en clase, en el siglo XVIII y XIX. Segundo, recuerden que los reyes dan leyes llamadas con el nombre de Real Cédula. Eso se cumple automáticamente en su reino. Segundo, como el rey tiene muchos reinos por dirigir, habían funcionarios, asesores del rey, que organizaban el gobierno en sus respectivas regiones específicas del reino. Por ejemplo, para controlar América se crea el Consejo de Indias. El Consejo de Indias. El Consejo de Indias se encargaba de la administración política y jurídica del territorio americano. Indias, como se les llamaba en ese tiempo. El Consejo de Indias establece las leyes, el máximo tribunal de justicia donde puede acceder a un americano. Pero además de eso, es el que hacía las denominadas, se me va el nombre, juicio de residencia. Cuando un virrey acababa su cargo, automáticamente era juzgado en España por todas las denuncias que tenía en su contra. En América habían diferentes funcionarios, comenzando por el virrey, que es el máximo representante del rey en el gobierno. Por lo tanto, sus leyes se cumplen, llamadas cédulas, y es el máximo jefe político, jefe militar y jefe judicial, aunque ese cargo solamente era de nombrecito. Y están las audiencias, el sistema judicial. El sistema judicial tiene instancias, tiene niveles. Si yo vivo en una zona como Oruro, en lo que hoy vendría a ser Bolivia, en una provincia llamada Oruro, y no sé, ¿ya? Si la tutora Edith, por ejemplo, me roba a mí mi celular, ¿ya? Yo le hago una denuncia. ¿Y ante quién denuncio? Lo voy a terminar denunciando ante el juez de la zona de la provincia de Oruro. El juez, además, era el gobernador de la provincia, se llamaba corregidor. El corregidor es la primera instancia legal de una región. Si yo quiero hacer una denuncia, ante el corregidor. Si no me gusta el veredicto del corregidor, paso a la siguiente instancia llamada audiencia. Estamos en Oruro, Bolivia, hoy Bolivia, entonces el centro judicial de esa zona se llamaba Audiencia de Charcas. Entonces pasamos a la Audiencia de Charcas. ¿No te gusta el veredicto de la Audiencia de Charcas? Puedes llegar a la siguiente instancia, que es la Real Audiencia de Lima, el máximo nivel judicial en el virreinato peruano, dentro del territorio del virreinato peruano. ¿No te gusta el resultado de la Real Audiencia? Te puede decir hasta el Consejo de Indias.
que es la máxima instancia judicial a donde un americano puede recurrir para que se haga justicia, tomando en cuenta que la gente no se iba por el robo de un celular hasta España. ¿Ya? ¿Por qué? Porque solamente el traslado, la estadía, me cuesta mucho más de lo que me costaba el celular. ¿Ya? Siguiente caso, ¿ya? Siguiente caso. Recuerden que en las audiencias y en la Real Audiencia hay jueces, y los jueces se les conoce con el nombre de oidores, porque van a escuchar tu caso y dar una solución. El virreinato estaba dividido en provincias y las provincias se llaman corregimientos. Y en el corregimiento, la persona que la dirige es el corregidor. Importante el corregidor. El corregidor tiene 4 funciones. Juez en primer nivel en la provincia, juez en primera instancia. Segundo, él es el que organiza la MIT, ¿ya? El trabajo de los indígenas para el Estado. Ya sea en la mita minera, como hizo el virrey Toledo, o en la mita obrajera, para la producción de ropa, la mita de plaza, para la construcción de caminos, puentes, palacios, ¿ya? O la mita de pongos, que es cuando el indio es llevado como sirviente a la casa de un noble. Así como estaba ello, él también es el que organiza, él también es el que organiza o el que recauda el tributo. Él le dice a una reducción de indios, le dice, ustedes tienen que pagar 20.000 pesos de tributos, y el cacique, el jefe de este pueblo, las cobra. Y él solamente lo recauda, ¿ya? Él solamente lo recauda. Y finalmente, él hace algo llamado con el nombre de los repartos. No se olviden de eso. Bueno, el reparto. Él, ya el corregidor, el jefe de la provincia, ya que era el hombre más poderoso de la región, lo que hacía, le terminaba diciendo a los, le terminaba diciendo a los indígenas que vivían en su territorio principalmente, mira, yo estoy vendiendo esta billetera la estoy vendiendo a 300 soles, ya 300 soles. Esto te he explicado yo hace algunas semanas, ¿eh? Pero esa billetera cuesta 300, pongamos que no es original, ya, y cuesta 20 luquitas, 30 lucas. Luego de 30 yo te lo vendo a 300. Ya te lo vendo a 300. Entonces, los indígenas compran, los indígenas compran. Y los indígenas compran, ¿por qué? Porque como yo soy un forastero, ¿ya? Un indio que nació en Lima pero me he ido a Cusco, ¿ya? Y yo termino comprando este producto de 300, el corregidor no me manda a mi provincia. Si no me manda a mi provincia original, donde yo pago impuestos en 1000, ¿ya? Prefiero comprar un producto de 300 y evadir el impuesto o el tributo indígena de 1000 soles. Además, si yo le compro sus productos al corregidor, él me va a llevar a trabajar a la mita obrajera, a producir ropa, antes que ir a la mita minera, en la mina a morirme de frío. Entonces, el corregidor manejaba eso como una forma de mantener la explotación y tener beneficios a su favor. Era parte del sistema que se establecía en la época. Así que eso es lo que, en resumen, he tenido que recordar, o tienes que recordar, sobre el tema virreinal en el aspecto del virrey Toledo, de la organización social, de la organización económica y la organización política. Ahora nos metemos a lo que corresponde a la clase. Lo que nos corresponde hacer ahora para completar ese círculo del virreinato peruano entre el siglo XVI y XVII son las características de la organización cultural, ya, del virreinato. Y si queremos hablar de la cultura virreinal, lo primero que debemos tomar muy en cuenta, muy en cuenta, termina siendo ¿cuál? Ya termina siendo que la cultura en el virreinato peruano está siendo muy controlada por parte de una institución que termina siendo la Iglesia Católica. Es ampliamente poderosa durante ese periodo. Recuerden, la Iglesia está entre las instituciones más importantes de la época, porque la Iglesia no solamente va a terminar manejando los templos y la religión, sino que también va a terminar manejando la educación, va a terminar dirigiendo la evangelización o la conversión del cristianismo o la occidentalización de la cultura de los pueblos indígenas para que sean fácilmente controlados por parte del gobierno español. La Iglesia Católica es sin duda una de las instituciones más importantes de la época virreinal y que manejan el aspecto que tomar en cuenta ciertos elementos. Primero, la educación ya es uno de los pilares precisamente del aspecto cultural, porque la educación termina siendo modeladora. ¿Pero cómo es eso de una educación modeladora? Pues la educación es la que establece qué tipo de personas queremos dentro de una sociedad, ¿ya? Entonces, precisamente por ello, la educación va a terminar sirviendo para modelar, para moldear a la gente a los intereses del gobierno. Bajo esa lógica, dice acá, la educación virreinal es elitista. ¿Qué significa que sea elitista? Es que no es para todos, es para una élite, para un pequeño sector de la población, y precisamente bajo ciertas ventajas o ciertos elementos o características para que pueda acceder a la educación. La educación era para los nobles. Todos los nobles, ya todos los nobles, seas peninsular, criollo o indígena, tenían acceso a la educación. No todos por igual,
pero todos ellos tenían acceso a la educación, ¿ya? Todos los nobles. Ahora, profe, y aquel que no era noble, pero tenía plata, en el paso del tiempo se fue abriendo el sistema educativo para los no nobles, ya, para los no nobles, pero que sí tuvieran dinero para poder pagar. Por ejemplo, hay españoles y criollos, sobre todo, que se han enriquecido gracias al comercio y al contrabando, y van a poder acceder al sistema educativo siempre y cuando puedan pagarlo. Profe, y si es un indio del pueblo, pero con plata, porque se ha metido al comercio, por ejemplo, no, él no, ya, él no, 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 ya. Para blanco sí, para el indio no, ya, para el indio no. El indio, si es noble, tiene acceso a los llamados colegios de caciques, pero a una educación de un indio del común, ya, como un noble, no, eso imposible, ya, imposible, ya, no se olvide. Segundo, educación además de ser elitista, o sea, para un sector de la gente, más noble o gente con plata, también terminaba siendo religiosa, ya sea en los colegios o ya sea a través de el catecismo, ya que se termina haciendo al interior de las iglesias. La iglesia es la que maneja el sistema educativo. Insisto con algo que no sé si es que lo han mencionado en la clase anterior. Recuerden que la iglesia católica no es monolítica. ¿A qué me refiero? La iglesia católica viene teniendo algo llamado con el nombre de clero regular y clero secular. El clero secular son aquellos que se rigen por las leyes establecidas por la iglesia, por el papado desde Roma. Y el clero regular son aquellos grupos, como si fueran organizaciones políticas dentro de la iglesia, que tienen sus propias reglas. Profesor, ¿a qué te refieres con eso? A estas son las llamadas órdenes religiosas, ¿ya? Que tal vez has escuchado tú. Una termina siendo la orden de los dominicos, otra es la orden de los mercedarios, otra la orden de los agustinos, otra la orden de los franciscanos, otra la orden de los jesuitas, y así por el estilo. Nada más órdenes religiosas. Entonces, estas órdenes religiosas venían teniendo muchas escuelas, ¿ya? Muchas escuelas. Eh, unas de mayor nivel que otras, y por lo tanto, repito, la iglesia a través de las órdenes va a terminar organizando el sistema de la educación. ¿Quiénes tenían los mejores colegios, profe? Los mejores colegios los tienen los jesuitas en el paso del tiempo. Además de eso, era una orden intelectual, así que venían teniendo una alta preparación académica y su educación terminaba siendo de altísimo nivel, ¿ya? Quienes accedían a esos colegios estaban muy bien preparados, ¿ya? Muy bien preparados. Más hay que tomar en consideración, muchachos y muchachas, con este punto. Uno de los puntos que también hay que tomar en cuenta y que no debemos dejar de lado, termina siendo el caso de, la forma de educación que se terminaba dando. Acá se le está poniendo que la educación terminaba teniendo una idea o una mentalidad escolástica. No sé si ya llegaron, yo creo que sí, ya por lo que me dijiste antes. ¿En qué tema vas en la historia universal? Por favor, dígame en el chat. Siempre les pido ese dato para poder ubicarme en el tema en el que están trabajando. Ya, a ver, una persona me está respondiendo. ¿En qué tema están ahorita? En el feudalismo. Ya, espero que hayan llegado a esto. Recuerden ustedes, muchachos y muchachas, lo siguiente. Cuando hablamos del feudalismo, recuerden que hay una propuesta filosófica que se impone durante ese periodo y se le conoce con el nombre de la escolástica. No sé si ya llegaron a ese punto con el profe Yuca. Cuando hablamos de la escolástica, ¿ya? Nosotros hay que tomar en consideración ciertos elementos, ¿ya? Ciertos elementos. Primero, la escolástica tiene como principal representante a Santo Tomás de Aquino. Y Tomás de Aquino en la Suma Teológica establece varias cosas. Primero, la escolástica sirve para justificar, ¿ya?, la jerarquización social de la Edad Media, ¿ya? Uno, si las aves vuelan, ya es porque Dios le dio la capacidad de volar. Si los seres humanos razonan, es porque Dios nos dio la capacidad de razonar. Si el señor feudal o rey gobierna, es porque Dios le dio la capacidad de gobernar. Si nosotros, si las personas del pueblo se encuentran explotados, y sus hijos se mueren de hambre, tu esposa se muere durante el parto, no es porque Dios quiera que te vaya mal, sino porque Dios está poniendo a prueba tu fe. Si tú reniegas de Él, ¿ya? Si tu fe se mantiene intacta, entonces para ti va a terminar siendo el cielo o el paraíso. La escolástica servía para justificar la jerarquía social. Si tu hijo se muere o tú te mueres, no te preocupes, ya no te preocupes. Si tú no has renegado, ¿ya?, de las misiones que Dios puso para tu vida, es cuando te mueras, te va a terminar dando la mayor de las recompensas, irte al cielo. Y si no te recompensa acá, te recompensará en la otra vida. Repito, yendo al cielo o en esta vida, dándote una serie de dones o de beneficios.
forma de justificar, repito, la jerarquización social medieval. La escolástica también terminaba explicando otra cosa. Intentaba justificar mediante la religión la fe, ¿ya? Y eso ha sido pregunta de examen de admisión. La escolástica buscó mezclar fe y religión, ¿ya? O fe y razón, ¿ya? Fe y razón. Justificar mediante la filosofía escolástica, ¿ya? La religiosidad. Otra de las características básicas de la escolástica es un principio llamado Die Maester Dixit, ¿ya? Die Maester Dixit. ¿Pero qué es eso? El maestro dijo. En esa época se consideraba como el intelectual más importante a quién, a Aristóteles. Y por lo tanto, todo lo que el maestro Aristóteles había dicho era considerado como correcto e inapelable. Es decir, lo que él decía era cierto por completo, ¿ya? Y nadie tenía la capacidad de poder criticar, ¿ya?, su conocimiento. Un intelectual terminaba siendo muy reconocido, no porque tenga ideas más nuevas, sino que un intelectual era reconocido porque sus ideas se acercaban a lo que el maestro Aristóteles había dicho. Desde el principio era, vuelvo a repetir, que el maestro sabe más que el alumno, y por lo tanto, recuerden, si tú quieres acceder a ese conocimiento, tienes que aceptar que lo que el maestro dice es correcto. El intelectual es más importante si es que sus ideas terminan acercándose a lo que dice Aristóteles, pero repito, siempre el maestro sabe más que el alumno. El alumno no puede contradecir el conocimiento del maestro, que es reconocido por otros maestros también. Segundo, la educación es memorística, como dice acá, sujeta a la memorización. ¿Qué significa esto de sujeto a la memorización? Si yo llego, ¿ya? O si, por ejemplo, estamos en clase, ¿ya? Pongamos que no estamos en clase de academia, pongamos que estamos en clase de colegio. Yo les digo, mañana, muchachos, ustedes tienen que venir con el libro aprendido de la página 19 a la 21. Acá, yo el día siguiente tomo examen oral. Tú me tienes que responder tal cual está en el libro, ¿ya? Con puntos y comas, ¿ya? Con puntos y comas. O sea, tu mejor educación no es porque tengas una mejor propuesta nueva acerca de un tema. No, tú solamente tienes que repetir. Si no repites, entonces, recuerda, la letra con sangre entra, ¿ya? Esa era una frase muy de la época. ¿Qué significa eso? Que te agarro a golpes si es que no aprendes lo que yo te he terminado pidiendo que aprendas, ¿ya? A golpes, ¿eh? La letra con sangre entra. El otro punto que se dice acá, ¿ya?, es que está delimitado no claramente, dice sin niveles claros. ¿Qué significa eso de que no tiene niveles claros? Significa que no podemos exactamente decir qué cosas se enseñaba en uno o en otro nivel. Por ejemplo, el colegio o los denominados colegios menores son con lo que nosotros podríamos llamar un colegio primario, ¿ya? Los colegios mayores eran como las secundarias, pero no fue tanto así. El colegio San Pedro y San Pablo terminaron siendo tan buenos que su educación era semejante a la de una universidad y que tú terminabas, digamos así, saliendo de un colegio mayor con una educación superior o universitaria, y luego lo único que hacías era terminar pagando para que te den el título, ¿ya? El título por parte de una universidad como San Marcos. Entonces, repito, las jerarquías no estaban muy bien establecidas. Los colegios de caciques, ¿qué cosa eran? ¿Ya? Eran colegios mayores, ya eran colegios menores. No se puede terminar teniendo una jerarquización muy clara. Por eso hay que tomar ese dato muy en cuenta. Ya no te olvides tú. Siguiente dato. Siguiente. Estos son datos generales. Ahora vamos a ver el tipo de enseñanza. La educación podía ser formal o no formal, ¿ya? Formal o no formal. Profe, ¿de qué dependía? Mira, la educación formal depende si se hace en un colegio, en un centro de estudios físico, ¿ya? Físico. Entonces, un colegio o una educación formal, ¿ya? Formal es cuando se termina estableciendo el interior de un centro educativo, ¿ya? Estos podían ser colegios menores, como estoy poniendo por acá. En el colegio menor, ¿qué te enseñaban? Te enseñaban primeras letras, te enseñaban a leer y escribir. Te enseñaban además de eso el latín, ya que era el idioma en el cual era el idioma culto de la época, ya. La gramática, te enseñaban a escribir, retórica, te enseñaban a hablar, dialéctica, te enseñaban un poco de filosofía, ya. Educación básica, matemáticas y letras básicas, ya, y letras básicas. Y luego estaban los colegios mayores.
los colegios mayores terminaban siendo algo así como la educación secundaria, ¿ya? Te enseñaban un poco más de ciencias, pero en algunos, repito, la educación era tan buena, sobre todo en los colegios de los jesuitas, que tú salías con una profesión. ¿Cuáles eran las profesiones más importantes de la época? La teología o la filosofía. Lo único que tú hacías era dar un examen de grado en la Universidad de San Marcos, que te tomaba un examen oral y te terminaban dando tu título porque tú ya estabas preparado. Otra cuestión más, ¿ya? Otra cuestión más. Eh, ¿Quiénes podían acceder a esa educación? Insisto, era dirigido a los varones de élite, ¿ya? Ya sea a la nobleza española, español peninsular o español criollo, o indígena, ¿ya? Para ellos. Repito, ¿podía acceder también gente con plata? Sí, gente con plata, si es que tenían el dinero para poder financiar su educación, ya sea en los colegios o en la universidad. Pero el indio no puede acceder a la universidad, ¿ya? Solamente el indio, no, el cacique, pero el indio del común, no, por más plata que tenga, ¿ya? Los españoles pobres, sí, ya los españoles pobres sí, repito, en algunos casos como el Colegio Real dirigido por la Universidad de San Marcos, ya, no te olvides, pero después la educación era muy limitada. La educación, ya la educación no formal era aquella que no se hacía en un centro educativo. ¿Y esto cómo se podía hacer, profe? Simple, hay varias formas de poder explicarlo. Por ejemplo, yo tengo una familia de plata, ¿ya? Mis papás son nobles, mis papás son nobles, pero no me quieren enviar al colegio a mí porque consideran que al mezclarme con otra gente les pueda terminar siendo mal criado, ya mal educado. Entonces, ¿qué es lo que hace mi familia que tiene dinero? Porque es noble o simplemente porque tiene plata. Me contrata un profesor particular y me terminan educando en mi casa, ¿ya? Entonces yo podía tener institutrices, podía tener ayos, ya podía tener profesores particulares, y eso sucedía mucho, pero para la gente de la élite. Por otro lado, ya estaban los gremios. ¿Qué es eso, profesor? Un gremio es una asociación de trabajadores de un mismo rubro, en castellano. Y yo soy, ya si yo soy, por ejemplo, un carpintero, ya yo puedo estar unido al gremio de carpinteros de San Juan de Luriaga. Entonces, el gremio de carpinteros juntan su platita y le pagan a un profesor. Y ese profe le enseña a sus hijos, le enseña a sus hijos. Pero como no está en una escuela formal, es un colegio o es una educación no formalizada. También es educación no formal cuando yo, agricultor, le enseño a mi hijo cómo cultivar. Cuando yo, ceramista, le enseño a mi hijo a hacer cerámicas. Cuando yo, escultor, le enseño a mi hijo a hacer esculturas. Esa es una educación no formal. No está en una escuela, pero le está dando las herramientas para que ellos puedan terminar obteniendo sus ingresos más adelante. También terminaba siendo el caso de las parroquias. Cuando tú te ibas a hacer, por ejemplo, el catecismo para la primera comunión, ¿ya? O para la confirmación, entonces ahí te terminaban dando educación, ¿ya? Te terminaban dando educación. Te preparaban bajo la moral cristiana, tanto a los varones como a las mujeres, ¿ya? Te enseñaban a rezar, te enseñaban a cantar. Y recuerden que el rezo y el canto es una forma de educación memorística. La gente aprende así, repitiendo, ya repitiendo. Pero repito, no criticando, simplemente aceptando y repitiendo, ya repitiendo. Las mujeres acceden a esa educación no formal. Lo que se les va a enseñar es principalmente, que ellas se guíen por el modelo de la Virgen María. Repito, la educación es una educación modeladora. Cuando hablo del modelo de la Virgen María, recuerden que la Virgen María va a ser puesta como una imagen de virgen, no tenía relaciones sexuales, ¿ya? Y precisamente por esa condición de virginidad absoluta y de pureza de su alma es que va a ser escogida por parte de Dios para que tenga o para que sea el vehículo de su Hijo en la tierra. Recuerden también que además de virgen tiene que ser sumisa, doméstica, tiene que tener una vida en casa, sujeta o sometida a su esposo, ¿ya? Y por lo tanto ese era el tipo de educación modeladora que ella se le daba, ¿ya? Crear buenas cristianas siguiendo el modelo de María. Y a los hombres ser buenos cristianos siguiendo el modelo de los santos, ¿ya? Más que de Jesús, de los santos, ¿ya? Ahora, por otro lado, recuerden, dentro de la educación superior está la educación de las universidades. Y cuando hablamos de las universidades, recuerden que en el Perú funcionaron 5 mientras que existió el virreinato. La más antigua, sin duda, termina siendo San Marcos. San Marcos va a ser fundada, como les pongo por acá, el 12 de mayo de 1551, ¿ya? ¿Por qué? Porque los miembros de la élite de la ciudad de Lima van a terminar pidiendo una casa de estudios superiores para ellos y para sus hijos.
Así que la orden religiosa de los dominicos va a terminar siendo la voz ya de esta élite de Lima que pidió una casa de estudios superiores. ¿Ya? Quien organiza, quien va a terminar gestando precisamente la formación de San Marcos, es un sacerdote dominico, que fue pregunta de examen de admisión, cuyo nombre es Fray Tomás de San Martín. ¿Ya? Él es el que organiza la creación del virreinato, la creación de San Marcos. Logra tener el permiso de la corona española a través de Real Cédula y de la Iglesia Católica a través de una bula real o de una bula papal, ya con el cual el 12 de mayo de 1551 se funda la Universidad de San Marcos, siendo la universidad legalmente establecida más antigua de América. Digo legalmente establecida, ¿por qué? Porque recuerden que ya había una universidad funcionando antes que San Marcos. Es la Universidad de Santo Domingo, en Centroamérica, que tenía respaldo de la iglesia, pero no del rey. ¿Ya? Para la corona española, la universidad más antigua de América es San Marcos. ¿Ya? Ahora, recuerden además, ¿ya? Además de San Marcos, que es la más antigua del Perú y legalmente de América, además, también tienes a la Universidad San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho, que es la segunda. Luego está la Universidad San Antonio Abad en el Cusco. Luego está la Universidad San Agustín de Arequipa. Y finalmente está la Universidad San Ignacio de Loyola, los jesuitas en el Cusco, que terminó teniendo muy poco tiempo de vida. ¿Ya? No se olviden de eso. Insisto, la universidad tenía un título profesional y no habían ingenieros, ya no habían médicos tampoco. Ya esto, la educación terminaba siendo para teología, para filosofía, para derecho y otras carreras. ¿Okay? A ver, en el tema del arte también se observa una clara influencia occidental y religiosa, donde la Iglesia Católica viene teniendo mucho interés y poder durante este periodo. Un ratito. Los estragos del Cusco. A ver, en el caso del arte, tenemos el caso de la arquitectura. La arquitectura, escultura y pintura, que les estoy poniendo por acá, terminan teniendo una clara influencia religiosa. En el tema de las propuestas ya artísticas hay que tomar en cuenta. En la arquitectura destaca en el siglo XVII y XVIII la influencia del barroco, de influencia francesa. El barroco se caracteriza por lo recargado de las imágenes, ese es el término general que se suele mencionar. Pero lo más recargado en realidad es que termina siendo muy detallista o muy detalloso en las imágenes que termina mostrando. Por ejemplo, una imagen termina estando acá en el pórtico de la iglesia de la Merced que está en Lima. Esta iglesia de la Merced se encuentra en Girón de la Unión. Aquí está el pórtico de la iglesia y en ella se observan tres cosas. Primero, las columnas. Las columnas, no sé si tú lo estás viendo en tu celular o en una pantalla más grande, pero las columnas no son rectas, ya no son rectas, no solamente son cilíndricas, sino que vienen teniendo una suerte de adorno que las termina serpenteando, con hojas y flores que terminan apareciendo precisamente de las columnas. Lo más interesante son la imagen de los santos y la Virgen de la Merced que está acá en el centro. La imagen de la Virgen de la Merced no se puede ver ahí por el tamaño, pero lo que se observa es que la Virgen viene teniendo, por ejemplo, ¿qué cosa? Manos, ¿no? Porque todo el mundo tiene manos. Sí, pero ven los detalles de la falange, la falangina y la falangeta, ¿ya? Las uñas de los dedos, las pestañas y las cejas en los ojos, la forma de los cabellos que pueden terminar siendo lacios o rizados, ¿ya? Se nota una serie de detalles que terminan haciendo precisamente que la imagen se vea muy recargada por la inmensa cantidad de detalles que se hizo. Dice, que actualmente ni saben hacer eso. Como que no, ya, como que no. Sí se sigue haciendo, pero no todos terminan siendo de la misma calidad. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta. Por un ratito más. ¿Dónde había mejores obras de arte? ¿En el Perú o en Argentina? ¿Ya? O sea, ¿en el Perú actual o en Argentina actual en la época del virreinato? ¿Qué cosa crees? ¿Ya? ¿Qué cosa crees tú? Pero, En el Perú. ¿Y por qué en el Perú? ¿Por qué en el Perú? Me han respondido bien en el Perú, pero ¿por qué en el Perú? Habla, habla. Y la por las respuesta costumbres, no, no por las costumbres, porque el Perú terminaba siendo el centro del poder en el virreinato, ¿ya? Entonces, como éramos el centro del poder, acá había una mayor cantidad de recursos para terminar impulsando el área cultural. Entonces, me están preguntando por interno, profe, ¿de qué material es este? Es piedra tallada, es piedra tallada para poder hacer el pórtico, ¿ya? No sé si ustedes han ingresado alguna vez
a las iglesias, ya las iglesias del centro de Lima, por ejemplo, o a las iglesias del Cusco, de las principales ciudades. Lo que te vas a terminar encontrando primero es una arquitectura gigante. O sea, las construcciones más grandes de la época colonial son iglesias, para que observes la influencia y el poder que viene teniendo la iglesia para que se gasten muchos recursos en sus construcciones. No solamente son grandes, sino que con pórticos muy vistosos, con campanarios muy grandes, ¿ya? Con cúpulas o techos de las iglesias precisamente de diferentes formas para mostrar, repito, la influencia y el poder que ellos terminaban teniendo. Además de eso, habría que tomar en cuenta otra cosa. Si tú vas por el centro de Lima o por el centro de alguna ciudad importante del periodo colonial, lo que te va a terminar encontrando son casas o casonas de la gente noble que vienen teniendo balcones que terminan saliendo de las paredes. Y no son balcones pues ahora como es una obra de cemento con un vidrio templado que se puede poner y se ve bonito. En época no, eran tallados en madera precisamente como una muestra del desarrollo arquitectónico de la ciudad. Es el barroco, lo recargado, ya lo recargado, los detalles que se terminan poniendo en cada una de las imágenes. Pero además de esto, súmale otra cosa. En el siglo XVIII aparece algo llamado con el nombre del rococó. Y el rococó termina siendo lo extra recargado precisamente de las esculturas, una mejora del sistema barroco, aunque ya terminaba teniendo demasiado detalle y ya no se podía apreciar muy bien todo este trabajo. Era parte, repito, del desarrollo cultural arquitectónico. En la escultura, ¿qué tenemos? El tallado en madera principalmente. Tú te vas, por ejemplo, a la catedral, como dice acá, y encontramos la sillería del coro. ¿Qué significa? El sacerdote terminaba estando en el púlpito, en la parte delantera de la iglesia, a la espalda está la cruz de Jesucristo, y ellos vienen teniendo como suerte de escritorio de donde hacen la misa. Pero a los lados, ya a los lados, estaban el coro. O sea, cuando el padre cantaba o decía, vamos a cantar tal canción, alabaré, se paraban los sacerdotes ahí que tenían buena voz y terminaban cantando, pero ellos estaban sentaditos. Y mira, por encima de ellos está precisamente en sus sillitas hay esculturas con imágenes de santos, ¿ya? Que terminan sobresaliendo en alto relieve y que puedes ver en la Catedral de Lima, hermoso. Ayer yo me quedo así maravillado con las esculturas de Bernardo Vitti, ¿ya? Sobre madera terminaban sobresaliendo imágenes. Una preciosura en Cusco, en el Museo de Arte Cusqueño, creo que era, no recuerdo ahorita muy bien, en el Museo Regional, no recuerdo muy bien. Así como están las sillerías, ¿ya? Está el púlpito, repito, donde el sacerdote hacía la misa, las cajonerías y las imágenes religiosas. Imágenes religiosas, repito, tú entras a una iglesia como la catedral, y mientras tú vas entrando por el centro, tienes que mirar a los costados, ¿ya? Y a los costados siempre hay imágenes de santos y de vírgenes, ¿ya? Que eran parte ya de las llamadas cofradías religiosas. Pero las imágenes religiosas es lo que más termina destacando. En la pintura hay un caso excepcional. Ya no se conoce que la población prehispánica haya terminado realizando pinturas. Se habla de que existía el Popincancha, donde habían pinturas de los incas y todo lo demás, pero o los españoles eliminaron o nunca existió. Pero con la occidentalización de la cultura, que traída por parte de los españoles, los indígenas van a comenzar a agarrar sus técnicas, ¿ya? Las imágenes occidentales, y van a terminar haciendo ellos recreación. Creo que le dije esto. Recuerden que una de las características del arte, de la pintura, la escultura, etcétera, es terminar generando una opinión pública modelada en castellano. Recuerden que los sacerdotes querían evangelizar, querían que la población acepte la religión cristiana. Entonces, ¿cómo hago para que la gente aprenda? ¿Ya? Dictándoles clases, haciendo que la gente copie, a la gente no le importa eso, pero las imágenes los terminan atrapando, les llaman la atención. Entonces, el arte terminaba siendo un sistema modelador, y lo que se hacía en el arte era principalmente de carácter religioso como una forma de facilitar la evangelización. Ahora, la población indígena, sobre todo en el Cusco, comenzó a tomar estos modelos occidentales en el tipo de pintura, en el tipo de forma de pintar. Recuerden que estamos en el siglo XVI, XVII, recuerden que estamos hablando de la época del Renacimiento, de la influencia de Miguel Ángel, de Leonardo, etc. Se van a comenzar a poner muchas de estas obras en relieve, las técnicas, la técnica de la espátula, la técnica del óleo sobre el lienzo, todo eso se va a comenzar a utilizar. Pero le van a comenzar a poner algunas modelaciones o características andinas, ¿ya? Por ejemplo, el paisaje de fondo puede terminar teniendo una imagen andina, ¿ya? Por ejemplo, hay una pintura llamada La Última Cena.
En la última cena se ve a Jesús y a sus apóstoles antes de que Jesús sea capturado, comiendo, una imagen que casi todos hemos visto. Pero en su mesa, lo que se va a terminar observando es que en la mesa de Jesús hay papas, hay camotes, hay uyucos, etcétera, ¿ya? O sea, con características andinas de por medio, ¿ya? Esto fue parte de la llamada escuela mestiza o escuela cusqueña, ¿ya? Escuela cusqueña, que repito, toma las características occidentales de evangelización y su cultura y le pone algunos elementos andinos, ¿ya? Algunos elementos andinos. Destaca mucho acá Diego Quispetito, ¿ya? Y uno de los introductores de esta cultura occidental en pintura y en escultura es Bernardo Vitti, ¿ya? Bernardo Vitti, por si acaso, ¿ya? Por si acaso. A ver, dejemos de lado, repito, el arte, la pintura, la escultura, la educación, donde la iglesia tenía mucha influencia, y nos vamos a otro periodo, las llamadas reformas borbónicas, ¿ya? Las llamadas reformas borbónicas, ¿ya? No se olviden de este dato que termina siendo, ¿ya? Que termina siendo fundamental. ¿Por qué fundamental? Porque ha sido muchas veces pregunta el examen de admisión, ¿ya? Múltiples veces pregunta el examen de admisión. Y como ya les dije hace 2 clases atrás, recuerden ustedes, muchachos, que si bien el virreinato comienza en 1542 con la ley de Nueva de Indias y culmina en 1821 con la independencia o en el 24 con la batalla de Ayacucho, ten en cuenta que entre el siglo XVIII e inicio del siglo XIX ha cambiado el gobierno. Ya no está en manos de los Habsburgo, sino está en manos de los Borbón de procedencia francesa. Y estos Borbón van a establecer una serie de cambios importantes en el gobierno. Entonces, comencemos por un dato para poder hablar de las reformas borbónicas. ¿Cómo es que el poder pasa de una familia a otra? Ya pasa de una familia a otra. Mira, los reyes tienen entre sus funciones, además de gobernar el reino y establecer leyes, tienen una de sus funciones fundamentales tener herederos, ¿ya? Tener hijos, ¿ya? Para que puedan sucederlo en el control del gobierno o el trono. De esta manera hubo un problema. La familia Habsburgo gobierna en España, ¿ya? Gobierna en España con 5 reyes. Carlos I, Felipe II, ya Felipe II. Luego viene Felipe III, Felipe IV y finalmente Carlos II. Los 2 primeros son del siglo XVI, son los reyes más poderosos de la época de esplendor de España y se le llama los Austrias mayores porque procedían de Austria, los Habsburgo. Y luego los del siglo XVII, que comienza a ver la decadencia española, que se le llama los Austrias menores. Este último, Carlos II, se le conoce como Carlos II el Hechizado. Se le conoce con ese apelativo, ¿por qué? Porque tuvo 6 diferentes esposas con todas relaciones sexuales, pero con ninguna hijos. Él creía que su falta de hijos o su falta de herederos es porque le habían hecho algún tipo de hechizo, brujería, ¿ya? Pero en realidad su problema era otro, era estéril, no podía tener hijos. Y eso terminó generando un inconveniente. ¿Sí? Lo iba a suceder en el trono cuando él falleciese. El sobrino del rey Carlos II, el hechizado Habsburgo, era Luis XIV, el rey Sol, el rey de Francia, el rey más poderoso, ¿ya? Del siglo XVII en Europa. Y Luis XIV le va a decir a su tío, Carlos II, le va a decir, mira, para evitar inconvenientes sobre tu territorio, sería bueno que nombres a uno de mis sobrinos, dijo Luis XIV, como sucesor al trono español. Entiéndase, Luis XIV no le está diciendo para evitar inconvenientes en tu reino, es, si no quieres que te ataque, ¿ya? Pon a alguien de mi familia como próximo rey de España. Y ante el temor de Carlos II, se nombró como nuevo rey de España a un francés llamado Felipe de Anjou, que iba a ser nombrado luego con el nombre de Felipe V. De Felipe V. Escucha eso, escucha eso. Entonces, por presión de Luis XIV de Francia, Carlos II Habsburgo, al ver que no iba a tener hijos, termina nombrando a un francés, a un Borbón, para que sea el nuevo rey de España. ¿Qué sucedía en la época? Mira tú, desde que Francia le ganó a España y Alemania en la llamada Guerra de los 30 años entre 1618 y 1648, Francia era el reino más poderoso de Europa. Pero 40 años después, en 1688, escúchate, estoy hablando de historia universal, en Inglaterra se establece una revolución política, llamada la Revolución Gloriosa. La Revolución Gloriosa. Los miembros del Parlamento o el Congreso inglés, el Congreso inglés, establecieron una máxima: el rey reina pero no gobierna, ¿ya?
Eso significa de que había un rey en Inglaterra, pero la real autoridad la venía teniendo el Congreso o la Asamblea Inglesa, el Parlamento. Se estableció algo llamado con el nombre de una monarquía parlamentaria. El rey reina, pero no gobierna, porque quien gobierna es el Parlamento, conformado por nobles y por burgueses comerciantes. No te olvides tú, ¿ya? No te olvides tú. Es una cuestión que debes tener bien metida en la cabeza porque es importante para estos temas. Ya. Entonces, lo que va a suceder a continuación, te explico, ya te explico. A ver, a partir de la monarquía parlamentaria, ya de 1688, el rey de Inglaterra, o el reino de Inglaterra, comienza a crecer comercialmente. Pero hay una cuestión, insisto, el reino más poderoso es Francia, Inglaterra comienza a acelerar su crecimiento. Ahora, si los franceses logran tomar el control del reino de España, los franceses pueden acceder al mercado o al comercio en todo el territorio español. Eso implicaba el gigante mercado americano, y con eso Francia se despuntaría, que sería mucho, Inglaterra no la podría alcanzar. Entonces, que Inglaterra hizo algo. Inglaterra dijo, ¿por qué? Porque si Carlos II Habsburgo muere sin tener un sucesor, ¿por qué no sigue gobernando un Habsburgo de procedencia austríaca? En Austria hay varios Habsburgo, ¿ya? ¿Por qué tiene que ser un francés? ¿Por qué tiene que ser un Borbón? De esa manera, bajo ese reclamo, es que sucede lo siguiente. Así como Francia tenía un candidato, que era Felipe de Anjou o Felipe V, Inglaterra propone o defiende la candidatura del austriaco Habsburgo, que ellos llamaban como Carlos III. Entonces, hay dos reyes a gobernar España. Y se produce una guerra, ¿ya? Esta guerra se llamaba la Guerra de Sucesión Española. Repito, ¿ya? Dos reyes reclamaban el trono de España. Felipe V, auspiciado por Francia, Carlos III, auspiciado por Inglaterra, ¿ya? Es una guerra de las potencias por el control del trono español. La guerra comienza en 1702, cuando fallece Carlos II, culmina en 1713, ¿ya? Cuando, después de tantos años de guerra, el candidato inglés, Carlos III, dijo, me aburrí, ya no quiero ser rey del territorio español, prefiero quedarme como emperador de Alemania que me lo están proponiendo. Se quedó con Alemania. Así que se firma un tratado de paz llamado con el nombre de la Paz de Utrecht, ¿ya? Después de la Guerra de Sucesión se firma un tratado de paz llamado como la Paz de Utrecht. La Paz de Utrecht, ¿qué estableció? ¿Ya? ¿Qué estableció? Te estoy dando datos que no están en la diapositiva, ¿ya? ¿Qué estableció? Dato número 1, que Francia establece quién sería el rey de España. Así que Francia pone a Felipe de Anjou, ahora se llama Felipe V, y así comienza la dinastía borbónica, ¿ya? Siguiente caso, ¿ya? Siguiente caso. Tomar en cuenta, España reclama y va a terminar diciendo, está bien, mi rey puede ser un francés, pero yo no soy una provincia de Francia, respeten mi autonomía. Y Francia, entre comillas, la respeta. Y tercero, Inglaterra tenía algunos beneficios. Te explico, repito, porque no está en la diapositiva. Beneficio 1, beneficio de carácter territorial. España le cede a Inglaterra una serie de territorios. Por ejemplo, le cede en América, Jamaica y Honduras, entre otros territorios. Y luego también le cede las de Mallorca y Menorca en España y el estrecho de Gibraltar. El estrecho de Gibraltar es el paso entre el Océano Atlántico y el mar Mediterráneo, ¿ya? Esta zona era de importancia comercial precisamente por la posición estratégica en la que se encontraba. Territorios. Segundo, Inglaterra obtiene ¿qué cosa? Inglaterra obtiene, se me va el nombrecito, ¿ya? Inglaterra obtiene acceso comercial limitado al territorio americano. No se olviden de eso, ¿eh? Yo hace un rato les hacía recordar que España ejerce el monopolio sobre América. Solamente España puede vender productos en la región. Pero durante un pequeño tiempo esto se rompió. ¿Por qué? Porque Inglaterra, insisto, tiene acceso limitado al mercado americano. Mediante, número 1, el llamado derecho de asiento. ¿Qué es el derecho de asiento? Inglaterra puede vender esclavos en el territorio americano. Y segundo, el navío de permiso. Se dijo, durante una vez al año, Inglaterra puede meter
500 toneladas de productos al territorio americano a través de la Feria de Portobelo en Panamá. Solo una vez y solo una cantidad limitada de productos. ¿Qué pasó? Podían ingresar 500 toneladas, los ingleses metían 700. 500 legales y 200 ilegales, contrabando. Como se enteraron de que el contrabando era muy fuerte, la corona española estableció otra cosa. Estableció anular el navío de permiso y creó el llamado navío de registro. ¿Qué significa eso, profe? Que los ingleses ya no podían venir directamente a Portobelo a vender productos, sino que de Inglaterra pasaban a España, terminaba observando y registrando los productos y luego estos pasaban a América. Esto para intentar evitar el contrabando, pero aún así el contrabando seguía siendo duro. Así que el navío de permiso y el navío de registro fueron eliminados. Ya fueron eliminados. Entonces, durante un tiempo, el monopolio español sobre América se eliminó, ¿ya? Porque Inglaterra vendió productos limitadamente, ya, aunque luego fue eliminado en el territorio americano. No te olvides. ¿Ya? Esos fueron los datos que te voy a mencionar. Ahora, cuando los Borbón de procedencia francesa llegan al gobierno español, se dieron cuenta que esto era un desastre, por decirlo menos, ¿ya? Por decirlo menos. ¿Y por qué digo que era un desastre? Lo vas a ver con detalle en Historias Universales, pero yo, ¿ya? No puedes adquirir mi libro, o que no te lo explico yo ahorita, ¿ya? Cuando hablamos de las monarquías, ¿ya? Cuando hablamos de las monarquías, hay diferentes tipos de monarquías. Primero tenemos la llamada monarquía medieval, ¿ya? La monarquía medieval. Recuerden que la monarquía medieval se le llama así porque se dio durante la Edad Media, entre el siglo IX hasta el siglo XV aproximadamente, ¿ya? Estas monarquías medievales se caracterizaban por algo. El rey reina, pero no gobierna, ¿ya? Los señores feudales eran los más poderosos de la región. Después de la Guerra de las Cruzadas, ¿ya? Entre el siglo XIII, XIV y XV, lo que encontramos son las denominadas monarquías autoritarias. ¿Qué significa eso? Los reyes fueron adquiriendo más poder, ¿ya? Más poder. Los señores feudales, ¿ya? Pero los reyes terminaron respetando, ¿ya? Respetando ciertos derechos y beneficios que venían teniendo o los señores feudales o los gremios de comerciantes, aunque su poder político fue creciendo. Para el siglo XVI, pero sobre todo para el siglo XVII, ¿ya? Lo que se va a terminar viviendo es el llamado absolutismo, en la que lo que el rey decía, todos cumplen. Tus derechos como gremio, tus derechos como señor feudal, no importan poco. Al final se impone la autoridad del rey. ¿Ya? Ese es el absolutismo. Precisamente, este absolutismo se había desarrollado con gran fuerza en Francia. ¿Ya? En Francia. Entonces, cuando los franceses pasan a gobernar España, lo que ellos encuentran es caos y desorden. Los gremios tenían mucha autonomía, los señores feudales eran muy independientes, la evasión de impuestos era muy grande, así que por lo tanto los Borbones con Felipe V a la cabeza van a decir, eso ya no lo vamos a aguantar. Eso cambia right now, en este momento, ya en este momento. Precisamente esos cambios en el sistema de gobierno, en el cobro de impuestos y en el manejo del poder, ¿ya? Se conoce con el nombre de las reformas borbónicas. ¿Por qué lo hacen? Los Borbones, ¿ya? Porque lo hacen los Borbones. Por eso el nombre de reformas borbónicas, no te olvides tú, ¿ya? No te olvides tú. A ver, cuando hablamos de las reformas borbónicas, muchachos y muchachas, hay que recordar ciertos elementos, ¿ya? Ciertos elementos. Primero, ¿qué cosa es lo que buscaba? ¿Qué cosas son las reformas borbónicas en conjunto? Ahí dice en el título. Las reformas borbónicas son un conjunto de medidas impulsadas por la dinastía Borbón, de procedencia francesa, pero que gobierna ahora España, con el objetivo de reestructurar el imperio, es decir, de reorganizar un gobierno que ellos lo consideraban desordenado e ineficiente, e impulsar su recuperación y sus ganancias. Entonces la cosa era mejorar un gobierno en decadencia para terminar generando más ingresos para tener un mayor poder. ¿Cuáles son las primeras reformas borbónicas? Bueno, las primeras reformas borbónicas se hacen en casa. Lo primero que hace el rey es reordenar el gobierno en España, ¿ya? Y para eso se tiene que hacer este punto que está acá, la modernización del Estado, ¿ya? La modernización del Estado. Repito, esta modernización del Estado implicaba un sistema de gobierno más eficiente y más centralizado, tomando como ejemplo el modelo del absolutismo en Francia. Entonces, ¿qué va a hacer el rey Felipe V? Poder de los gremios, poder de los señores feudales. No, acá la autoridad termina siendo yo, ¿ya? ¿Cómo se gobernaban las provincias? Las provincias eran feudos, ¿ya? Y habían, además de eso, las llamadas comunas, que eran las ciudades, ¿ya? O como las comunidades, que eran las ciudades en España. Se acabó, ¿ya? Ahora,
las comunidades y los feudos, todos van a estar bajo el mando del rey. Y para poder poner orden, lo que hace el rey es crear el sistema de intendencias. Como existía en Francia, va a terminar aplicando en España. ¿Ya? Así que todos tienen que reconocer la autoridad del rey y someterse a él. Repito, se está estableciendo un gobierno absolutista como Francia lo había hecho. ¿Ya? Con eso, repito, la cosa comenzó a funcionar. El rey tiene más poder, ya tiene más poder, y con eso va a terminar estableciendo un mejor cobro de impuestos. Insisto con esto en las reformas únicas. En las reformas únicas, tanto en España como en América, no es que se cobren nuevos impuestos. Sí los hay, pero no son muchos. ¿Ya? Lo único que se hace es, los impuestos que ya existen, no puedes evadirlos, los tienes que pagar. Ya los tienes que pagar. Y de esa manera la corona española obtiene una mayor y mejor cantidad de ingresos, una reestructuración del gobierno. Cuando la cosa comenzó a mejorar en España, escucha bien esto, cuando la cosa comenzó a mejorar en España, los reyes comenzaron a decir, oye, ¿y por qué en América la cosa no funciona igual? ¿Cuál es el problema con América? Lo que hizo al principio los reyes de España es esto. Los reyes terminaron pidiéndole informes al territorio americano de cómo se estaba dirigiendo el gobierno. Precisamente ante eso, ¿qué pasaba? Recuerden, ¿eh? El rey es la máxima autoridad, el rey es la máxima autoridad, pero el rey no puede terminar viendo lo que pasa en España, lo que pasa en varios territorios y lo que pasa en América. Para eso estaban los consejos, como el Consejo de Indias. Entonces el rey le dice al Consejo de Indias, explícame qué está pasando con América. El Consejo de Indias le pide explicaciones. ¿A quién? A las audiencias. Como el Consejo de Indias era dirigido por jueces y abogados, y las audiencias también entre ellos se entendían. ¿Pero qué está pasando con el virreinato del Perú? Se preguntaba. Así que la Real Audiencia de Lima, manejada por criollos, manejaban la corrupción además, que no querían que se choquen con sus ingresos, decían, no pasa nada, solamente hay un problema. Potosí, ya las minas de Potosí, no producen como antes. Como no hay tanta plata, extracción de plata, hay poco dinero o monedas que circulan, ¿ya? Por lo tanto, la plata es más cara, ya es más cara. Como es más cara, los productos se encarecen, la gente no compra igual. Como la gente no compra, no hay mucha compra, no hay mucha venta, entonces los ingresos del Estado disminuyen, los impuestos que te mando bajan también. Pero la explicación, tiene una explicación lógica. Cuando la Real Audiencia de Lima, muy corrupta, le decía esto al Consejo de Indias, y esto le decían al rey, al principio los reyes decían, bueno, sí, tiene lógica, ya tiene lógica. Pero no se preocupaban más porque ellos estaban enfocados en mejorar la administración del gobierno en España. Cuando en España ya estaba encaminada la situación, lo que va a terminar haciendo España es otra cosa. España va a decir, oye, pero esta explicación en América, que mira que la producción de Potosí ha bajado y por eso hay menos comercio, esto hay que tomar en cuenta algo. ¿Por qué bajó tanto la producción de Potosí? Antes producía 100 y ahora produce 30. ¿Por qué produce tan poquito? Algo mal debe haber. Entonces, la corona ya comenzó a desconfiar, ya comenzó a desconfiar de los informes enviados de América. Ellos decían, acá nosotros hemos visto en España una tremenda corrupción y una tremenda evasión de impuestos. ¿No habrá lo mismo en América? Habrá que averiguar si es así o no. Entonces, vamos a terminar entrando, pero sin que sepan que los estamos vigilando. ¿Ya? Sin que sepan que están siendo controlados. ¿Por qué? Porque si yo les digo, los voy a controlar, ese día yo pongo todo en orden. Ya yo pongo todo en orden. Después la casa vuelve a ser un desastre. Pero ese día todo está ordenadito para que parezca que todo está funcionando bien. ¿Qué es lo que hizo la corona? La corona con este personaje que está acá, el rey Carlos III, ¿ya? Considerado, y mira acá, como el real aplicador de las reformas en el territorio americano, ¿ya? Carlos III envía espías, literalmente envía espías. Envía a dos personas, uno se llama Jorge Juan y el otro se llama Antonio de Ulloa. Estos dos terminaban siendo, ¿qué cosa? Eran investigadores, ya, que vinieron acá con la tarea de investigar la mineralogía, la hidrología, ya, la minería en el territorio de Perú. Y se le dan permiso para hacer ese tipo de estudios. Pero ellos luego terminaron haciendo un informe al rey llamado con el nombre de Las Noticias Secretas de América. Así fue conocido más adelante ya este documento. En las Noticias Secretas de América, ellos denunciaban todo lo que sucedía en el caso del virreinato peruano. ¿Qué cosa denunciaron? Denunciaron la tremenda evasión de impuestos, ¿ya? Como por ejemplo, a través de las monedas sin acuñar. Te explico, ya te explico. ¿Cómo se llama el impuesto que se pagaba a la actividad minera en el virreinato? A ver, eso lo han visto en la clase pasada y te lo dije ya hace un rato.
¿Cómo se llama el impuesto que se termina cobrando la actividad minera en el virreinato? Habla. ¿Cómo se llama el impuesto que se cobra a la actividad minera en el virreinato? Dime tu respuesta, ponla en el chat. A ver, dímelo. Hay dos, ya hay dos respuestas. Muy bien. El impuesto que se cobra a la actividad minera del virreinato se le conoce con el nombre del quinto real. No es mitad minera. La mitad minera es para que el indígena vaya a trabajar en la mina, ¿ya? Pero es el quinto real. El 20% de la producción minera va directamente a la corona española. ¿Pero cómo? ¿Ya? ¿Pero cómo? Te explico. Yo saco de las minas, después de todo su procesamiento, saco lingotes de plata y lingotes de oro. Plata principalmente, plata es lo que más sale, ¿ya? Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. De esta plata, de este lingote, no es que yo venga con mi regla y corte la quinta parte. No. Esta plata iba a la casa de moneda. En la casa de moneda, ¿qué se hacía? En la casa de moneda yo convierto este lingote, ya lo termino convirtiendo en moneditas redondas, ¿ya? Las acuño, les pongo el rostro del rey y atrás le pongo el rostro o la imagen del escudo de España. Y esto tenía un valor. Podía ser pesos, podían ser reales, podían ser maravedíes, podían ser de 8, de 12, etcétera, bien diferentes. Ahora, de toda la cantidad de monedas que había, la quinta parte, por eso el quinto real, pasaba directamente a la corona. Ese era el llamado impuesto del quinto real. Pero, ¿cuál es la cantidad de moneda que pasa a manos del rey? Depende de la cantidad de monedas que se hayan acuñado. La acuñación, el sello, era la prueba de la existencia de la moneda. Entonces, si se han acuñado 100 monedas, 20 le pertenecen al rey. ¿Ya? Así era el sistema. Pero estamos en el Perú corrupto de la época del virreinato. Ya esa cosa no ha cambiado mucho. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba? En el Perú, en la casa de moneda, ¿qué pasaba? Pasaba una moneda acuñada, segunda moneda acuñada, tercera moneda acuñada, cuarta moneda no la acuñamos. Ya no la acuñamos. Si no se le acuña, ya, si no se le acuña, entonces esa moneda no existe. No existe. Quinta moneda, sí, sexta moneda la acuñamos, séptima moneda la acuñamos, la octava la pasamos nomás. Aguanta, pero si no está acuñada, como tú muy bien dices, no existe, no se puede usar. Falso. En esa época, las monedas no son como las actuales. Por ejemplo, nuestra moneda, vamos a utilizar cualquier ejemplo, con la que salga acá. Nuestra moneda puede ser esta de acá, ¿ya? Una moneda de un sol, acá con la cara de mi cara Bastías, ¿ya? Entonces, ¿qué va a terminar sucediendo? ¿Ya? Esta monedita, tiene un valor de uso, ¿ya? Un valor de uso de un sol, ¿ya? De un sol. Pero tomen en cuenta que su valor interno no es ese. Esta moneda está hecha de un metal llamado alpaca, que es una aleación de baja calidad. Esta moneda como tal vale 3 céntimos, ¿ya? 3 céntimos. Pero se usa como si fueran 100 céntimos, un sol, ¿ya? Un sol. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En la época del virreinato, las monedas eran de plata, plata. Las monedas eran de oro, oro. Del metal, metal. Entonces, ¿qué pasaba? Si yo recibía una moneda que no tiene acuñación, igual sigue teniendo la cantidad de oro y la cantidad de plata que otras monedas. Entonces, la gente las utilizaba. Esa moneda circulaba en el mercado, aunque no tenía la acuñación. Entonces, como no se acuñaban todas, le decía al rey, uy, no hay tanta plata, por eso es que no te pago tanto impuesto. Era una forma de evadir, era una forma de evadir. Y ahora repito, estos espías están dando a conocer la tremenda cantidad de monedas sin acuñación con la cual se evadían los impuestos. Segundo punto. El segundo punto importante que ellos también denuncian en las noticias secretas de América es el abuso de los corregidores sobre los indígenas, sobre todo con el tema de los repartos, de esta entrega de productos que no le eran útiles, pero que los indígenas tenían que pagar. ¿Ah? También se terminaba denunciando la gran cantidad de cargos de gobierno que manejaban los indígenas o que manejaban los criollos, que manejaban los americanos, en puestos muy importantes, como la Real Hacienda o el Ministerio de Economía, o la Real Audiencia o el Poder Judicial. ¿Ya? De esa manera, la corona española, dirigida por el rey Carlos III y el ministro de Economía, José del Campillo, se dieron cuenta que América es igual de corrupta de lo que antes se había terminado observando en España, y por lo tanto también se tenían que aplicar esas reformas en el territorio americano. ¿Cuál era el objetivo? En España era modernizar el Estado para un gobierno más eficiente, centralizado y una mejor recaudación tributaria, que era lo que se buscaba en América. En América se buscaba exactamente lo mismo.
En América lo que se buscaba era recuperar el dominio político, económico y militar sobre sus colonias americanas. ¿Por qué digo recuperar? Porque se había perdido el poder, la verdad es que sí. Seguíamos siendo una colonia de España, ¿ya? Seguíamos siendo una colonia de España, pero pagamos impuestos, etcétera, pero uno, los impuestos que se pagan eran menores de lo que se debían pagar, y segundo, muchos cargos de gobierno estaban en manos de los criollos. No se olviden, entre 1648 y 1750 aproximadamente se ve la edad de oro criolla, donde los criollos compraron muchos títulos de nobleza y cargos de gobierno y tenían el poder en la región, el poder efectivo. ¿Qué cosa es lo que necesita hacer la corona española? Sacar a los criollos y reemplazarlos con españoles. Y eso implicaba este segundo punto. Dentro de esa recuperación del dominio político sobre América, ya sobre América estaba esto, la recuperación de la administración de las entidades públicas. Por ejemplo, en el Perú en 1776, ya, en Lima en 1776, una de las instituciones más poderosas es la Real Audiencia de Lima, el centro judicial de la época. Habían 12 jueces, o también llamados oidores. De los 12 jueces, 11 eran criollos y solamente uno español, casado además con una mujer de la nobleza criolla de Trujillo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema? De acuerdo a las leyes de Indias, ¿ya? De acuerdo a las leyes de Indias, o sea, las leyes españolas sobre América, tú no podías ser juez en el lugar donde habías crecido, donde habías nacido y crecido. ¿Por qué? Porque conoces a la gente, entonces te van a pedir favores, o te vas a dejar corromper. Y por eso es que tú tenías que ser juez en otro lugar. En Lima, ¿ya? En Lima, 11 de los 12 jueces eran criollos limeños, y eso terminaba generando una tremenda corrupción. Había un montón de denuncias, ya de denuncias, sobre el abuso de los corregidores sobre los indios por el tema de los repartos, por los productos que le están vendiendo ilegalmente. ¿Y por qué no se les sancionaba? Porque cuando había una denuncia, eso tiene que ser procesado en el Poder Judicial. De ese corregidor había sido nombrado por parte de los oidores de la Real Audiencia, ¿ya? Y estos miembros de la Real Audiencia manejaban el tribunal del consulado, que veían el tema del comercio y que permitían el contrabando. A que entraban productos de contrabando, los corregidores los vendían, ¿ya? Los corregidores lo vendían. Si denunciaban al corregidor, iba a la Real Audiencia, que estaban aliados con el tribunal del consulado, y por lo tanto iban a perder negocios, ¿ya? Los limitaban. Entonces, todo eso eran cosas que se tenían que cambiar. Por eso vuelvo a repetir. A partir de las reformas borbónicas, lo que se va a establecer es a estos criollos en instituciones importantes, con mucho poder, les termina sacando. No se les vota a todos. Lo que se va a terminar haciendo es sacar a la mayoría y reemplazarlos con españoles, recuperando así el dominio político en instituciones importantes, sensibles. Además de eso, y también ha sido pregunta de examen de admisión, lo que se buscaba era mejorar la recaudación tributaria. Insisto con otro punto. No es que se cobren muchos nuevos impuestos, simplemente los impuestos que ya existen se tienen que pagar, ¿ya? Una de las cosas que va a hacer el gobierno es una lucha frontal contra la evasión tributaria, contra el contrabando, contra la corrupción. Va a ser muy fuerte lo que hace el gobierno español con eso. ¿Por qué no se hace lo mismo acá? Pero hay que tomar en cuenta que en esa época hablamos de una monarquía, o sea, lo que impone el rey todo el mundo lo termina cumpliendo, a la fuerza, a la fuerza. Pero también van a haber reacciones muy fuertes, ¿ya? Así que no era un trabajo tan fácil como el que se puede creer. Entre las diferentes reformas borbónicas que se van a establecer, encontramos las llamadas reformas de carácter político, ¿ya? La reforma política. La reforma política implicaba, repito, que los españoles recuperen el control de las principales instituciones y que los criollos terminen siendo separados, ¿ya? Separados. Entonces, bajo esta cuestión, ¿qué es lo que se hizo? ¿Ya? ¿Qué es lo que se hizo? Primero, el rey que va a aplicar esos cambios es el que te mencioné acá. Carlos III es el real aplicador de las reformas borbónicas para el territorio americano, también llamado como el rey ilustrado o el arquitecto de Madrid. Ya veremos más adelante los datos. ¿Ya? Pero si bien él es el que aplica con fuerza las reformas en América, quien va a aplicar con fuerza las reformas en el Perú es este personaje llamado José de Areche. Explico el caso. Cuando Carlos ya sabía de que en América había tremenda corrupción, que las noticias secretas de América lo habían terminado denunciando, y él decide tomar ya decisiones, ¿ya? O ya medidas precisamente sobre América, lo que hace es primero enviar a un funcionario llamado José de Gálvez. José de Gálvez es enviado a México, a Nueva España, y él va a terminar aplicando reformas dentro de ese territorio. ¿Ya? No te olvides, ¿ya? José de Gálvez. ¿Qué hizo José de Gálvez? José de Gálvez también terminó encontrando
Los criollos en México tenían demasiado poder y también eran muy corruptos. Pero él fue muy hábil. Él se acerca a los criollos y les dice, mira, el rey tiene intenciones de quitarte todo el poder que tienes y todos los cargos y beneficios que posees. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer? Vamos a terminar repartiendo el poder mitad y mitad. Mitad para ustedes, mitad para los españoles, y de esa manera todo se calma. Los criollos se dieron cuenta de eso. O pierdo todo, ¿ya? O sea, o me intento quedar con todo y el rey me derrota y me quedo sin nada, o mejor lo comparto. Entonces mejor comparto, ¿ya? Es mejor quedarse con algo que perderlo todo. Bacán, ya bacán. Eso fue él. José de Gálvez logró convencer a los criollos, sin tantas protestas, de terminar debilitando su influencia y que España tenga más poder. Tan bueno el trabajo de José de Gálvez que el rey Carlos III lo nombra ministro de Indias, es decir, él pasa a dirigir el Consejo de Indias. Y le termina diciendo, ¿y para Perú qué podemos hacer? Él dijo, bueno, vamos a hacer lo mismo, pero como yo no puedo estar en Perú, porque yo estoy acá en España, entonces que vaya una persona que yo conozco que es legal, ya es una persona justa, honesta, proba, etcétera. Él va a terminar haciendo un buen trabajo. Este personaje se llama José Antonio de Areche. José Antonio de Areche ya era una persona muy honesta, ¿ya? Y que venía a aplicar que le está diciendo España, es decir, que España recupere el poder sobre América y que los criollos se debiliten. Solamente hay un problema. Areche es muy pegado a la regla. Areche no negocia. Areche viene a imponer la autoridad española. Cuando Areche llega a un territorio en Lima, donde los criollos tenían tanto poder en el territorio de América del Sur, él simplemente lo que hizo fue comenzar a sacarlos de puestos de gobierno. Por ejemplo, la Real Audiencia, ya te dije, de 12 jueces, 11 eran criollos limeños. Este pata vino y votó a 7 de frente, sin preguntarles. Impuso 14 españoles. Acá no hubo un equilibrio. España se impuso por completo. Profe, ese era el objetivo, sí, pero los jueces estaban molestos, ¿no? ¿Ya? La Real Hacienda era el Ministerio de Economía, ¿ya? Lo sacó también para poder evitar la malversación de dinero, ¿ya? Los corregimientos, las provincias, también terminó sacando los criollos y puso españoles. Con eso va a terminar recuperando el control, pero los criollos no están contentos, ¿ya? Los criollos no están para nada contentos, y por eso es que los criollos le van a hacer tremenda bronca al visitador Areche. Le van a decir al virrey de la época, que era el virrey Guirión, oye, ¿quién tiene acá el mando? ¿Tú o él? ¿Ya? Porque él hace lo que hace y tú te dejas someter. Entonces, el virrey lo que hizo en este momento es pedirle al Consejo de Indias que resuelva. ¿Quién tiene acá el poder? Él o yo. ¿Qué cosa hizo el Consejo de Indias? Votó al virrey de su cargo, como diciendo, él viene a hacer reformas que necesitamos, y tú vienes a ponerle trabas porque tú también eres parte de la corrupción. Lo votó. Con eso le demostró a los criollos el Consejo de Indias que ya no van a terminar teniendo el poder, van a perderlo. Y así se hizo. Fue muy fuerte ese cambio con el visitador Areche. No se olviden, ¿eh? Ya no se olviden. En la reforma política, los criollos, limeños sobre todo, van a ser retirados de sus cargos y reemplazados con españoles. ¿Ya? Y reemplazados con españoles. A ver, la otra reforma política es una cosa que se va a terminar produciendo en un examen de admisión. El nacimiento de las intendencias y la audiencia del Cusco. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? La pregunta fue, como consecuencia de la rebelión de Tupac Amaru II, en 1780 al 82, ¿qué se estableció? Y una de las respuestas era la creación de nuevas instituciones. La audiencia en el Cusco, ya en el sur, como las intendencias ya provinciales. Ya veremos precisamente eso en la próxima clase con detalle. Ahorita tenemos que ver una nueva reforma, la reforma territorial, ya la reforma territorial. Te explico, ya te explico. Recuerden, entre el año de 1542, en que se crean las leyes nuevas de Indias y nace el virreinato, hasta el año de 1717, en ese lapso de tiempo, solamente hubieron 2 virreinatos en América. México o Nueva España, entre el sur de Estados Unidos y el norte de Panamá, y desde Panamá hasta Chile, ya sin Brasil y Venezuela, está el virreinato del Perú. ¿Ya? Ahí está el mapa que estamos viendo ahí. Pero ahora se produce un cambio. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio? El virreinato peruano va a terminar reduciéndose territorialmente. Territorialmente. ¿Por qué? Porque en 1717 se crea con el número 2 en el mapa el virreinato de la Nueva Granada. Abarcaba los territorios actuales de Panamá, Colombia y Ecuador. Panamá, Colombia y Ecuador. 1717. ¿Con eso qué sucede? Se reduce el territorio del virreinato peruano y se reduce la influencia de los criollos peruanos en ese territorio.
¿ya? En ese territorio. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el criollo de Ecuador, de Colombia y Panamá ahora también tendría cargos en esa región y no quiere competir con el criollo limeño. Por eso lo votan. Pero aguanta, me está diciendo que el criollo en otras regiones ganó poder y en Lima perdió poder. Sí, ¿ya? ¿Y cómo se hizo eso? La corona española lo hizo. Recuerden, ya recuerden, hay una vieja frase, divide y vencerás. Lo que quiere España es imponer su autoridad y que los criollos se debiliten. Así que para eso le doy cargos a criollos en Panamá, en Ecuador, y le terminó quitando cargos a los criollos de Lima. Los ecuatorianos no quieren perder su poder, los limeños quieren recuperarlo, entre ellos se van a terminar enfrentando y al final, ¿quién pone orden? España ya no sale como el divisor, sino como el ordenador. ¿Ya? Divide y vencerás. Es lo que está haciendo hábilmente la corona española. 60 años después, casi, ya, en 1776 se crea un nuevo virreinato. En el número 3, el virreinato del Río de la Plata. El virreinato del Río de la Plata abarcaba los territorios actuales de Argentina, Bolivia, y esa parte es importante, Argentina, Bolivia, ya Bolivia, Uruguay, que se obtiene del año 77, ya, y Paraguay. ¿Ya? Estos eran los territorios que se van a terminar estableciendo. Pero, ¿por qué resaltas Bolivia? Ya Bolivia, porque no se olviden que Bolivia era el Alto Perú. Y no se olviden que el Alto Perú tenía o contenía en su interior la región de las minas de Potosí. Eso terminaba siendo fundamental. Ya, fundamental. Las minas de Potosí se estaban perdiendo con la creación de este virreinato. ¿Ya? Ya veremos. Lo mismo que te dije hace un rato. Que ellos limeños ya no pueden ocupar cargos en esos virreinatos porque son independientes y eso hace que este territorio o que los criollos de Lima se vean muy perjudicados. Ese era uno de los objetivos, reducir el poder de los criollos en América del aspecto político, sobre todo de la ciudad de Lima. ¿Ya? Otra cosa más hay que tomar en consideración, la creación de las capitanías generales. ¿A qué te suena capitanía general? ¿Ya? ¿Te suena a territorio administrativo, militar, judicial, comercial? ¿A qué te suena capitanía general? ¿Ya? A ver, ponlo en el chat. ¿A qué te suena la capitanía general? ¿Es una región de qué características? ¿Una persona nada más? Somos 34. ¿De dónde salen los demás? ¿De dónde salen los demás? Quiero 3 respuestas, a ver. Van 3. ¿De qué tipo será ya una capitanía general? ¿Es una zona de control comercial, militar, jurídica? ¿Ya? ¿De qué tipo? Está fácil la respuesta, ¿eh? Si estás tomando atención, la respondes rapidito. Y la respuesta termina siendo claramente de carácter militar, ¿ya? Militar. A mí me suena que es la cabeza de todo, no, es militar. Capitanía general. Capitán es un cargo militar, general es un cargo militar, ¿ya? Así que es un territorio de carácter militar. Tanto el número 4, la Capitanía General de Chile, y el número 5, la Capitanía General de Venezuela. ¿Para qué nacen las capitanías? ¿Ya? ¿Para qué nacen las capitanías? Te explico. En esta época, viene produciendo un conflicto llamado como la Guerra de los 7 Años, ¿ya? La Guerra de los 7 Años. Entre 1756 y 1763 se crea la Guerra de los 7 Años, que para algunos autores es considerada como la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Porque en esta guerra se pelean principalmente Francia e Inglaterra, pero territorios de diferentes partes del mundo, de la África, de Asia y de América, van a ser parte del conflicto, ¿ya? Van a ser parte del conflicto. Y de esa manera, ¿qué sucedió? Ya de esa manera, ¿qué sucedió? En este momento, España se pone del lado de los franceses. Y España le reclama a Inglaterra un territorio, Gibraltar, que lo recuerda. Después de la paz de Utrecht, después de la guerra de sucesión, Inglaterra había devuelto todos los territorios a los españoles. Solamente hay uno que no había devuelto, Gibraltar, una zona comercialmente importante. Y lo que pide España es lo siguiente: devuélveme Gibraltar. Inglaterra le dijo: no te voy a devolver nada. Y si tú me sigues amenazando, ¿ya? Si tú me sigues amenazando, ¿qué voy a hacer yo? Le dijo Inglaterra: voy a atacar tus colonias americanas, ¿ya? Así que ante la amenaza, España dijo: Inglaterra me ataca en Sudamérica, por ejemplo, tengo que tener zonas de defensa. Si me ataca por el Atlántico, mi primera zona de defensa va a ser Venezuela, ¿ya? Va a ser Venezuela. Y si me ataca hacia el Océano Pacífico, tiene que pasar del Atlántico por el sur hacia el Pacífico. Y el primer punto de defensa será Chile. Pero se creó la Capitanía General. No te olvides tú.
¿ya? Se creó la Capitanía General de Chile. ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en consideración? ¿Qué más hay que tomar en consideración? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en consideración? Así se crean las capitanías generales. Pero fue una pregunta. ¿Y solamente se creó en esta zona de defensa militar ante amenaza inglesa en la guerra de los 7 años? No solamente eso, sino que en Cuba, por ejemplo, se terminó reforzando toda la zona oriental de la isla ante un posible ataque. Y en el Perú también. En el Perú se va a terminar construyendo la fortaleza del Real Felipe, ya en el Callao, para proteger el puerto de mayor importancia de la época. No te olvides tú. Así que así se terminó estableciendo el tema del virreinato. Pero insisto, si tú ves el mapa, todo lo que está con numeritos, todo eso era parte del virreinato del Perú. Y ahora van a terminar siendo nuevos virreinatos, capitanías generales, con autonomía política, con cargos de gobierno especiales, y eso va a terminar debilitando al criollo limeño por la reducción de sus zonas de influencia. ¿Ya? Por otro lado, dentro del virreinato peruano, que se ha reducido, se va a terminar haciendo un cambio. Como ya lo veremos en la próxima clase, recuerden ustedes, en el siglo XVIII, ¿ya? En el siglo XVIII, producto de las reformas borbónicas, se va a terminar generando múltiples protestas. Las protestas más graves, ¿ya? O que se fueran haciendo más graves y numerosas, fueron las protestas de los indígenas, ¿ya? Y aparecen los levantamientos indígenas o insurrecciones andinas o rebeliones indígenas del siglo XVIII. Precisamente, muchas de estas rebeliones eran de carácter antifiscales o estaban en contra de los impuestos, ya impuestos cobrados por la corona española, que vamos a ver en un momento. ¿Qué pasó? ¿Ya qué pasó? Todos estos tributos que se van a terminar cobrando generaron malestar de los indígenas. No solamente contra el gobierno, sino específicamente contra alguien que era el que cobraba el impuesto y el que me llevaba a trabajar y el que me vendía productos que yo no quería, el corregidor. ¿Ya? Como las rebeliones se fueron haciendo más intensas, más numerosas y más violentas, pues lo que va a terminar sucediendo es que después de la rebelión de Túpac Amaru II, ¿ya? Después de la rebelión de Túpac Amaru II, el gobierno decide eliminar a los corregidores, eliminar los corregimientos, eliminar los repartos, todo lo que ellos habían hecho que había generado el malestar de la población. En su lugar, los más de 50 corregimientos del virreinato o provincias terminaron fusionando en diferentes territorios llamados intendencias, ¿ya? Y las intendencias en el virreinato peruano van a ser 7, luego va a sumarse una más. Ahí está en el mapa, ¿ya? En este mapa que está acá a la izquierda. La intendencia número 1, ¿ya? Era la intendencia de Trujillo. Abarcaba Guayaquil, Tumbes, Piura, ¿ya? Piura, parte de Lambayeque y parte de la zona de Cajamarca y Amazonas, ¿ya? El número 1. El número 2 es la intendencia de Tarma. El número 3 termina siendo la intendencia de Lima, que iba desde la zona de Ancash hasta la mitad de Ica aproximadamente. 4 era la intendencia de Huancavelica en la zona de la Sierra Central. 5 terminaba siendo la intendencia de Huamanga y Ayacucho. 6 era Cusco. Y 7 era Arequipa, que iba desde la mitad de Ica hasta Tarapacá. La última que fue creada a final del siglo XVIII fue la intendencia de Puno. ¿Ya? La intendencia de Puno. Y la número 9 no es una intendencia, ¿ya? Por eso no le estoy poniendo abajo en el recuadro. La número 9 es la Comandancia General de Maynas, era territorio de la selva. Estaba dentro de los dominios del Perú, pero la selva baja no era muy conocida, ni era controlada directamente por parte del gobierno virreinal. Cuando hablamos de las intendencias, repito, ¿qué cosa es? Ahí le estoy poniendo. Son divisiones políticos administrativas que se crearon para centralizar el poder. Es decir, en lugar de tener 6 corregimientos, tenías en un solo territorio una intendencia, ¿ya? Estas reemplazan a los corregimientos para tener un mayor control del territorio, ¿ya? Y terminar controlando el comercio y recaudar más impuestos. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Repito, estas nacen en 1787 como consecuencia de la rebelión de Tupac Amaru, ¿ya? No te olvides tú. ¿Qué más a tomar en consideración? ¿Ya? ¿Qué más a tomar en consideración? El tema económico, esta parte sí es clave, ¿ya? De acá es donde ha venido la mayor cantidad de preguntas. Mira tú, insisto, busca la corona una mejor recaudación tributaria. No cobrar nuevos, o más impuestos, sino que los que ya existen se cobren. La idea era evitar la evasión tributaria también. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que se hizo con todo esto? Bueno, van a haber múltiples medidas, ya van a haber múltiples medidas. Uno de los puntos importantes de la corona española es parte de este principio. Toda actividad comercial paga impuestos. Toda actividad comercial. Todo aquel que tenga comercio, que venda algo, ya que venda algo y gane plata, tiene que pagar impuestos. Ya tiene que pagar impuestos.
Entonces, profe, había gente que no pagaba, por supuesto, y ahora sí lo van a tener que hacer. Por ejemplo, el reparto. El reparto, te lo expliqué hace un rato, lo debes haber visto en la clase pasada. Yo corregidor, le terminaba obligando a la población indígena que me compre un determinado producto. ¿Ya? Yo lo obligaba a que me compre un producto. ¿Ya? ¿Cuál producto? El que yo quiera. Este producto le ponía un precio muy alto. ¿Ya? Como te dije hace un rato, una billetera de 30 soles yo te lo vendía a 300. Y el indígena lo pagaba, ¿por qué? Porque si yo lo regresaba a su pueblo, va a tener que pagar de impuestos 1000. Es mejor pagar 300 por un producto que no me sirve, que 1000 por el tributo indígena. Entonces, ¿qué cosa es lo que hizo la corona? La corona dijo, aguanta. Estás vendiendo productos a estos indígenas. Pero esto que estás vendiendo no lo estás declarando. ¿Ya? Y como no lo estás declarando, estás ganando plata y no estás pagando impuestos. A partir de ahora, la venta o la entrega de productos a los indígenas llamada reparto es legal. Y como es legal, vas a tener que pagar impuestos. Al principio los corregidores se molestaron, ¿ya? Porque, madre, o sea, si antes ganaba yo 30.000, ahora tengo que pagar impuestos y gano 25.000, o sea, estoy perdiendo plata. Pero después se dieron cuenta de algo, ¿ya? ¿De qué se dieron cuenta? Que como el reparto es legal, ya no tengo por qué venderle a los indígenas un producto. Como es legal, le puedo vender 2, 3, 4, 5, los que yo quiera, y el indígena lo va a tener que comprar, ¿ya? Lo va a tener que comprar. Claro que de acá yo tengo que pagar impuestos, pero así puedo aumentar mis ganancias, obligando al indígena a vender más productos o a comprar más productos. El reparto se hizo legal e incrementó, ¿ya? El tema del reparto, del entrega de productos a los indígenas, y los indígenas van a ver sus bolsillos muy golpeados. El segundo caso, ¿ya? Era el tema de las órdenes religiosas. Las órdenes, dominicos, franciscanos, jesuitas, mercedarios y demás, tenían tenían negocios que no tributaban. Por ejemplo, ¿cuál? Tenían obrajes, ya textiles, tenían haciendas agrícolas, tenían estancias ganaderas y algunos hasta minas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué no pagaban impuestos? Porque ellos ganaban su dinero para hacer la obra de Dios. Y yo no le puedo terminar cobrando impuestos a Diosito. El gobierno español en el siglo XVIII dijo, me llega. Ellos tienen negocios, ellos ganan plata, ellos pagarán impuestos. Ya ellos pagarán impuestos. De tal manera, de tal manera que esto va a terminar generando algunas consecuencias en particular. ¿Ya? Algunas consecuencias en particular. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? La orden religiosa, ¿ya? Las órdenes religiosas, ahora, por cada uno de los negocios que tengan, van a tener que pagar impuestos. La corona española, profe, ¿ganaba plata o no ganaba plata? Claro que ganaba más plata, pero a los grupos religiosos no les gustaba lo que estaba sucediendo. Siguiente caso, la alcabala. La alcabala, espero recuerdes, porque te lo recordé hace un rato, era el impuesto al comercio dentro del virreinato. Era como el IGB de la actualidad. Entonces, pero solo se pagaba el 2% y no lo pagaban los indios. No lo pagaban los indios. Era una forma de compensar que ellos pagaban tributo indígena. Entonces, ¿qué pasó con la alcabala? La alcabala pasó del 2% al 4% y luego al 6%. Se triplicó la alcabala. Se triplicó la alcabala. Primer punto. Primer punto. Y segundo, la corona española dijo, ¿y por qué el indio no paga? No, es que se está conversando con el tributo indígena. Sí, en el siglo XVI, estamos en el siglo XVIII. Todo aquel que compra o venda productos dentro del virreinato tiene que pagar alcabala. Y eso va a terminar siendo muy complicado. Por ejemplo, supongamos que yo soy un comerciante que vende productos al año por $1.000.000. Antes pagaba impuestos por 20.000 y ahora pago impuestos por 60.000, ¿ya? Por 60.000. Entonces, toman en cuenta de que la situación pues, ha terminado afectándose, ¿ya? Y los comerciantes se están viendo golpeados. Mejor, ¿y por qué el indígena se ve perjudicado por esto? Fácil. Cuando tú a un comerciante le cobras más impuestos, lo único que va a hacer el comerciante es subir el precio de sus productos. Y cuando sube el precio de sus productos y se encarecen, la población no va a poder comprar igual. Y como no compra igual, entonces, ya como no compra igual, entonces el comerciante se ve afectado, porque la población no tiene tanto dinero. Entonces, es todo un círculo en la que España gana más dinero, pero pero termina generando una afección al criollo comerciante, que le está afectando sus negocios, y que además le ha quitado cargos y que ha reducido su zona de influencia. Es duro los cambios que establece la corona. El indígena se ve muy golpeado, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora los productos son más caros, porque tiene que pagar el impuesto de la alcabala, ¿ya? Porque se le venden más productos con el tema de los repartos, pero además de esto, lo siguiente. El tributo indígena ya no se puede evadir, porque hay un cobro efectivo. ¿Qué significa eso? Profe, antes no le cobraban en efectivo, en dinero. No, no me refiero a eso.
Antes el tributo indígena se podía evadir, y te lo repetí temprano, ¿ya? ¿Cómo se evadía? Uno, ¿ya? Uno. Nací en Lima, me voy a Cusco. Allí soy forastero, no pago tributo indígena. Segundo, ¿ya? Papá indígena, mamá indígena, niño indígena, tiene que pagar tributo indígena. Cuando registro a mi hijo, le pido al cacique, mediante un soborno, de que no ponga que soy su padre, su papá es un blanco. Papá blanco, papá blanco, mamá indígena, niño mestizo. De esta manera el mestizo no paga tributo. 80% de los indígenas no pagaban tributo indígena en el siglo XVIII en el virreinato peruano. Por eso mismo, ¿ya? Por eso mismo, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a terminar sucediendo? La corona española, ¿ya? La corona española llegó a la siguiente conclusión. Todo indio y todo mestizo, ¿ya? Pagan tributo indígena en el lugar donde viven, ¿ya? En el lugar donde viven. Yo nací en Lima, me fui a Cusco, en Cusco pagas. Si tú eres mestizo, bamba, ¿ya? Porque has terminado registrado a tu hijo como mestizo, o mestizo verdadero, igual vas a pagar tributo indígena. No me interesa, ya no me interesa. De esta manera, la corona española se va a terminar viendo beneficiada, pero los indígenas muy golpeados. Hay que pagar más precio por la alcabala. Además de eso, ya tengo además de eso, que pagar más productos por el tema de los repartos. Y además de eso, ya no puede evadir el tributo indígena. La población indígena está hasta acá, hasta el cuello con los impuestos. Son impagables y por eso es que, repito, van a terminar oponiéndose a los tributos. Los indígenas van a terminar viéndose muy afectados. Los indígenas van a terminar pagando demasiados impuestos, ¿ya? Demasiados impuestos, y esto va a terminar generando, repito, que van a estar muy molestos con el gobierno. A ver, siguiente caso. Siguiente caso, el estanco. ¿Qué es el estanco? ¿Ya? ¿Qué es el estanco? El gobierno español va a terminar estableciendo el monopolio de algunos recursos. ¿Ya? ¿Qué significa? Que el gobierno va a ser el único dueño. Y te explico el caso. Ya te explico el caso. A ver, la sal. Ya la sal. La sal se terminaba produciendo de manera natural en algunos lugares. Había minas de sal como las minas de sal de Maras en el Cusco. ¿Ya? ¿Qué pasaba? La población indígena llegaba a las minas de sal, la extraía, la pulverizaba y la comercializaba, teniendo sus ingresos económicos. ¿Ya? Pero ahora el gobierno español va a terminar haciendo algo diferente. Y te digo yo, ¿qué cosa es lo que hizo? El gobierno va a decir, mira, todos los lugares donde se produce sal en el Perú, en Maras, en La Mar, en Ayacucho, en Huantayacucho, todas estas minas de sal ahora son mías, son del Estado español, ¿ya? Son del Estado colonial. De esta manera, ¿qué va a pasar? Si alguien quiere vender esta sal, ¿ya? Si alguien quiere vender esta sal, se va a terminar haciendo un estanco, ¿ya? Un estanco. Yo soy el dueño, pero voy a terminar entregando a empresarios, ¿ya? Que me paguen, ¿ya? El control de esta mina para que puedan vender la sal en el mercado. De tal manera que se entregaba en concesión, ¿ya? En concesión. ¿Qué pasaba? Si un indígena, un campesino común y corriente sacaba la sal para su consumo, ya no puede hacerlo. No puede hacerlo, porque ahora viene un empresario con plata, ya que termina pagándole la corona tiene más ingresos y termina quedándose con el control de estas minas. Evidentemente esto va a generar múltiples levantamientos, los indígenas se van a ver muy golpeados. Como ya no puedo sacar yo la sal, ya si no lo va a sacar un empresario, va a buscar ganar lo máximo posible, y por lo tanto el precio de la sal ya no cuesta un kilo, vamos a poner así 50 céntimos, sino 2 soles. Y esto también golpea el bolsillo de la población. Lo mismo pasa con el tabaco, ¿ya? Para poder hacer cigarrillos, o con la pólvora para poder hacer municiones, ¿no? O con los naipes para poder jugar casinos, o con el aguardiente, ¿ya? Para el alcohol. Un montón de estos negocios van a terminar, repito, poniéndose en valor por parte de la corona, ganando plata por parte de la corona, pero reduciendo o incrementando el precio de sus productos en el mercado. El tema importante es el tema también de las aduanas internas. La corona española parte de una situación en particular, ¿ya? Se anula, esto de acá, se anula el comercio entre los virreinatos. ¿Qué significa eso? El virreinato de Nueva Granada no puede tener comercio con el virreinato del Perú, ni el virreinato del Perú puede tener, no puede tener, no puede tener comercio Perú con el Río de la Plata, ¿ya? Esta es la situación.
Los virreinatos no pueden tener comercio. Pero hace un rato te expliqué, espero recuerdes lo siguiente. El comercio al interior del virreinato era muy fuerte. ¿Qué significa? Que la producción textil de Quito llegaba a Potosí, de Potosí, Bolivia. De Potosí, Bolivia. Pero para que pase de Quito a Bolivia, pasaba por Trujillo, por Lima, por Cusco, y luego Potosí. Ahora, Quito, Ecuador, es parte del virreinato de Nueva Granada, y Potosí es parte del virreinato del Río de la Plata. Entonces, este circuito comercial en la que muchas personas se veían beneficiadas, se rompió, ya se rompió. Pero eso es una casualidad. No, no hay casualidades. España quiere recuperar el dominio económico, político y militar sobre América, desplazando a los criollos e imponiendo la autoridad española. ¿Qué cosa está haciendo España? Está golpeando, golpeando y golpeando a los criollos. ¿Ya? Les quita este circuito comercial, rompe sus negocios y ellos se van a ver afectados. Y si ahora la gente quiere comprar ropa en Potosí, ¿qué tiene que hacer? Tiene que comprar ropa a los españoles. ¿Ya? España con eso asegura un mercado para sus productos en el territorio americano, eliminando los negocios americanos, los negocios locales. No solamente voy a decir criollo, porque también estaban los indígenas ahí. Eso es lo que hace España. Eso es lo que hace España. España golpea mucho el territorio americano para favorecer a España misma. Más, ¿ya? ¿Qué más? No solamente anula el comercio entre los virreinatos, sino que cuando crean las intendencias, anula el comercio entre las intendencias. Es decir, yo no puedo vender productos de Lima a Arequipa, ¿ya? Sin pagar impuestos. Antes no, antes yo vendía productos en cualquier parte del país, ahora no. Ahora por pasar de una intendencia a otra, tributo, ¿ya? Tributo. Ya son las aduanas internas. Y todo eso es parte de las medidas que hace la corona, repito. No cobran nuevos impuestos por lo general, simplemente los que antes no se cobraban, ahora sí se cobran, nadie los puede evadir. El quinto real, la corona quiere que España, que América, produzca dos cosas: alimento, minerales, minerales. En el caso de los minerales, ¿qué se hizo? ¿Ya? ¿Qué se hizo? Se hizo lo siguiente. A ver, España apuesta porque Potosí vuelva a incrementar su producción. Y ya veremos qué medidas termina tomando para eso. Pero ya está el caso del impuesto del quinto real. Cuando se le dijo a los empresarios mineros, oye, yo quiero que incrementes tu producción o que abras nuevas minas, los empresarios dijeron, no, compadre, porque los impuestos que yo tengo que pagar son muy altos y mis ganancias son muy bajas. La corona dijo, mira, para impulsar la minería, ya, para promover la minería, se terminó estableciendo la reducción del quinto real, del 20 al 10%, ya, con lo cual las ganancias crecerían. Hay que tomar en cuenta, cuando el Perú pierde Potosí, ya, cuando el Perú pierde Potosí, van a terminar apareciendo otras minas, ya otras minas en lo que ahora es el nuevo territorio peruano. La Icacota, ya la Icacota Hualgayoque en Cajamarca, que produce oro, Cayoma en la zona de Arequipa, pero sin duda la mejor de las minas es Cerro de Pasco, productora de cobre y de plata, ya productora, pero nunca al nivel precisamente que Potosí tenía y tuvo para ese momento. Así que perdimos mucho ya con la pérdida de Potosí. En el aspecto comercial, la medida más dura, aparte de la anulación del comercio entre los virreinatos, termina siendo el decreto de libre comercio de 1778. Cuando hablamos de libre comercio, ten cuidado. No es que el Perú pueda tener comercio con Inglaterra, Francia u otro reino que quiera. El monopolio se mantiene, solamente comercio entre España y América. Lo que se anula, ya lo que se anula es el exclusivismo. Se rompe el exclusivismo. ¿Qué es el exclusivismo? Te lo recordé hace un rato. Solo podía tener comercio Sevilla, Veracruz en México y Callao en el Perú. Solo esos tres puertos, los puertos mayores. Ahora ya no, ya ahora ya no. Si tú estás en España, puedes ir a otros puertos. Puedes ir al puerto de Almería, puedes ir al puerto de Cádiz, ya puedes ir al puerto de Sevilla, puedes ir al puerto de Badajoz. Se abren diferentes puertos en España para el comercio con América. En América también, ya. En América del Sur ahora está Puerto Verde en Panamá, está Puerto Ordaz en Venezuela, está Cartagena de Indias en Colombia, está Guayaquil en el Ecuador, está Callao en el Perú, Valparaíso en Chile o Buenos Aires en el Río de la Plata. Son diferentes puertos que se aperturan. Entonces, ¿qué pasa? Como te dije hace un rato, para que Argentina reciba productos, ya no era necesario pasar por el Atlántico, llegar a Panamá, llegar al Callao y que el Callao se distribuya al territorio argentino. Ya no. Ahora, de frente se iban desde un puerto en España al puerto de Argentina. ¿Qué pasaba con eso? Con eso el comercio se hacía mucho más ágil, ya, mucho más ágil. Por lo tanto, los argentinos, en teoría, ya no iban a requerir productos de contrabando. Pero como había un nuevo puerto en la zona, entonces también se iba a terminar controlando que no entre contrabando. Con esto, los ingresos de la corona española crecían.
Diferentes puertos, más comercio, más recaudación tributaria, menos contrabando. Ese era el plan. Por eso dice acá, objetivo del decreto de libre comercio, reducir el contrabando y mejorar la recaudación tributaria, más impuestos. ¿Ya? Esto generó comercio directo entre diversos, ya no solamente tres puertos en España y en América, porque se abren muchos. Pero eso rompe el exclusivismo entre Sevilla, Veracruz y el Callao, que mantiene el monopolio entre España y América. Se vio muy afectado, sin duda alguna, el Callao, el caso de América del Sur. ¿Ya? Hacemos una comparativa, ¿ya? El Callao es el que recibe más productos de España, es el que recibe el 24% en promedio de los productos que llegan del territorio español, más que otros puertos. Tienes que tomar en cuenta que antes el Callao manejaba el 100%, entonces pasa del 100 al 24, pierde 76% del negocio. España gana, más comercio, más tributos, pero el Callao o los comerciantes del Perú se ven golpeados. Al peruano, al criollo, le han quitado cargos, le han reducido su zona de influencia, le han reducido su territorio, hizo afectado su comercio terrestre y marítimo. Y ahora tomen en cuenta que todo esto va a terminar explotando en levantamientos, tanto indígenas como criollos que derivan en la independencia. En el tema cultural, aparecen dos cosas. Primero, la pragmática sanción de 1767 con la cual el rey Carlos III expulsa de su territorio, del reino, que se incluye América, a la orden de los jesuitas. ¿Qué sucedió? ¿Ya? ¿Qué sucedió? A ver, ya a ver. Lo que sucede, ya, lo que sucede es que de todas las zonas religiosas, los jesuitas eran los que venían teniendo sus negocios mejor administrados. O sea, sus negocios eran muy rentables, ya, muy rentables, tenían muchas ganancias. Y lo que quiere la corona española es, como dice acá, apropiarse de sus muy rentables negocios. Es el motivo por el cual los echan del reino, de España y de América. Pero ¿cuál es el pretexto o el floro? Primero, no reconocer la autoridad suprema del rey, ya del rey, dentro del reino de España. Carlos III, ya en una idea absolutista, terminó pidiendo que todas las instituciones del reino reconozcan que la máxima autoridad es del rey. Por encima de él, nadie, solamente Dios. Pero los jesuitas dijeron no. Cuando nosotros nacimos en el siglo XVI, en el contexto de la lucha contra la reforma protestante, reconocimos como nuestra máxima autoridad al Papa. Y de eso no vamos a renegar. Así que para nosotros nuestra máxima autoridad es el Papa y no tu rey, discúlpanos, pero no podemos reconocerlo. ¿Y hizo el rey Carlos III? Los votó todos, porque no reconocían su autoridad. Y segundo, porque los acusa de conspiradores, de terminar armando y enseñándole a indios nativos ya, a manejar armas contra el abuso del avance de los brasileños, de educar en los colegios mayores y en las universidades, bajo las ideas del probabilismo, a criticar la autoridad del rey. ¿Ya? Y eso precisamente es algo que la corona temía. Así que bajo ese floro de conspiradores y de no reconocer la autoridad del rey, votan a los jesuitas de España y de América, haciéndose del control de sus negocios. ¿Ya? Pero, ¿qué pasó con ellos? Estos negocios pasan a una institución llamada como el Tribunal de Temporalidades. Pasan a manos del Estado. El Estado agarra algunos de esos negocios y los entrega en concesión a privados. ¿Ya? A privados. Aquellos que pasan a privados y aquellos que se quedaron en manos del Estado, lamentablemente, terminaron reduciendo sus niveles de productividad. Lo que muestra, y es algo que se puso muy énfasis en algún momento, en que cuando se quieren hacer nacionalizaciones, centralizaciones o cosas por el estilo, los negocios andaban bien con sus antiguos dueños y no con los nuevos. Y eso terminó generando la disminución de la producción. Último punto. El siglo XVIII se caracteriza por algo, por el nacimiento de una propuesta intelectual llamada con el nombre de la Ilustración. La Ilustración criticaba el llamado antiguo régimen, a la monarquía absoluta, al sistema de explotación sobre los campesinos, ya, o sea, el sistema feudal, y además de eso criticaba la intervención del gobierno en la economía o en el comercio. Entonces, ¿qué pasó? La Ilustración criticaba eso, pero ante las múltiples críticas, un grupo de reyes terminó generando una propuesta alternativa llamada despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado ya, planteaba esto, que siga una monarquía absoluta, un poder político por completo en manos del rey, pero que se hagan algunas reformas de carácter ilustradas en favor de la población. Una frase ya, propia del despotismo ilustrado es, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Ya? No se olviden de eso. Pero, en España ese despotismo ilustrado tiene nombre, se le llama regalismo, ¿ya? Que viene de la palabra no regalo, sino del rey, ¿ya? El regalismo, es el despotismo ilustrado. ¿Qué pasó? Lo que quiso
el rey de España, es que esas ideas del regalismo se difundan en América. Y para eso necesita un centro de estudios de gran importancia, de mucho prestigio, que difunde esas propuestas en América, sobre todo en América del Sur. Y esa tenía que ser San Marcos. Cuando le preguntaron a los profesores de San Marcos si es que aceptaban las ideas regalistas, los profesores de San Marcos dijeron: la Universidad de San Marcos es una institución autónoma, ¿ya? Entonces a nosotros no se nos puede imponer alguna medida por parte del gobierno. La decisión la tomamos nosotros. Y por lo tanto rechazaron esa propuesta del rey. ¿Qué pasó a continuación? El rey pudo, si quería, por la fuerza que tenía, imponer, ¿ya? Meterse con militares, sacar profesores e imponer las ideas del regalismo, pero no lo hizo. Lo que hizo por el contrario, ya, lo que hizo por el contrario fue lo siguiente, ya, dijo: bueno, San Marcos no quiere terminar aceptando mis medidas, chao, ya, chao, no la voy a terminar imponiendo, pero se termina estableciendo una nueva casa de estudios respaldada por mi parte, que es el Real Convictorio de San Carlos, ya, de San Carlos. Y San Carlos, con Toribio Rodríguez de Mendoza a la cabeza, va a terminar introduciendo estas ideas del regalismo. Y eso es lo que se establece con esta medida educativa o cultural por parte de las reformas borbónicas. Lo que tenemos que ver la próxima clase, muchachos y muchachas, termina siendo las reacciones contra las reformas borbónicas, las rebeliones de los indígenas del siglo XVIII, que van a ser múltiples, y creo que en la subsiguiente clase tenemos que ver las rebeliones criollas, ¿ya? Que derivan en el proceso de emancipación o independencia que tenemos que ir trabajando poco a poco, ¿ya? No puedo dar clases porque no me llegó el material, ¿ya? Así que no sé si Edith, ¿estás por acá presente? Amiga, Edith. Bueno, no tengo acá la tutora. Como no tengo la tutora y tampoco tengo el material, no puedo dar las claves. Así que la siguiente semana que ya tenga el material, los termino, sí, seguramente, ¿ya? Entonces, cuando la tutora me termine dando el material, automáticamente les paso las claves, ¿ya? De esta semana. Pero vayan pensando que la siguiente semana tenemos que hacer rebeliones indígenas, ¿ya? Tupac Amaru II, Juan Santos de Atahualpa. Así que vayan revisando esos materiales también, ¿ok? Ya la siguiente semana seguimos trabajando entonces. Cuídense mucho, repasen por favor. Y está subido el material de lo que hemos trabajado ahora en su aula virtual. Así que trabajen con eso por muchos. ¿Ya? Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Profesor, gracias. Chao. Chao, profe. Gracias por la clase.